con el presidente también que entró y le felicito. Creo que este es el camino que nosotros estamos buscando y ahora a concentrarse en lo que va a ser el jueves, que va a ser un partido muy fuerte, sobre todo jugando de visitante con un gran rival. Buena profesora, estamos en directo para ABC Carinal. Hablando un poco de una jugada puntual, el gol anulado a Richard Ortiz, no sé si pudieron ver la jugada. ¿Crees que realmente era cobrable esa falta previa para la anulación de Richard Ortiz? Dentro del campo mismo ya Aldo me comenta de que él ya primero el balón, son perspectivas, el árbitro vio otra situación y él se siente respaldado por el VAR y el VAR le podía dar una observación, lastimosamente no fue así. También de mi punto de vista, o sea, de donde estuvo ubicado la cancha, el de Ale pareciera ser que entró, luego lo he visto ya ahora hace un rato en las repeticiones que tenemos, que realmente no traspasó todo ni siquiera tocó creo que la raya de fondo. Pero teníamos que hacer los 8 goles que tuvimos en la última jugada, en la cual Paul, como decían los muchachos, tenía que entrar con pelota y todo, y era gol. No quiso ser. Hay veces que este tipo de racha en un partido en la cual la figura es el arquero, siempre le digo a los muchachos, nosotros hicimos que ese jugador sea la figura del partido, pero contento porque se dio algo de lo que siempre queremos en Recoleta, el buen trato del balón y ese circular, basculando mucho, y no quiso ser, pero vamos a seguir intentándolo porque ese es el camino correcto que nosotros necesitamos para llevar a todos los éxitos que nos propusimos en este torneo clausura. Buenas tardes, profesor. Un saludo para todos los presentes también. Matías Cuevas para ver por Universo 970 AM. De cara a lo que viene en este segundo semestre, profe, la doble competencia, la triple competencia inclusive que tendrá Deportivo Recoleta, veremos, como ya fue en el primer semestre, esos cambios de oncenos directamente de un partido al otro. Está contento con el plantel que tiene en base a eso. Y una curiosidad puntual, Nelson Ferreira pateando tiro libre. Se imagino que entrena a lo largo de la semana, por eso se dio algo que nos sorprendió a la mayoría el día de hoy. Sí, realmente tenemos un semestre bastante cargado de partidos, no solamente de los 22 partidos del torneo, también como mínimo tenemos los partidos de la Sudamericana y conlleva también un desgaste físico. Estamos acostumbrados nosotros a hacer 10, 11 cambios y lo seguiremos haciendo porque estoy muy contento con el plantel que tengo. Prácticamente tengo tres plantel completo y medio. Hoy quedaron afuera más de 15 chicos. Ayer le hicimos jugar en reserva a 5 jóvenes que están siendo promocionados y entonces eso no va a cambiar mientras yo esté porque sé del desgaste, sé de la entrega. Hoy pudimos observar que Kevin solicita cambio, que Nico en los últimos minutos ya estaba cargado, pero esa fuerza de voluntad que tiene cada uno de los jugadores conllevó a que Nico se vaya de centro delantero y también tuvo sus oportunidades, por decirlo así. Y no va a ser fácil para nosotros, pero sí estamos muy contentos por todo lo que nos dio el presidente en cuanto a esto. Vinieron gente muy buena. Hoy lastimosamente Orly no tuvo minutos, pero de seguro que entre Libertad y Nacional ya lo va a poder lograr. Pero sí, lo de Nelson. Nelson sí practica mucho, es un muy buen ejecutador de tiro libre. Y sobre todo la potencia que tiene en el pie, que todos lo conocemos. Lastimosamente creo que esa barrera estaba un poco más cerca de lo que debería estar, pero indistintamente a eso siempre le voy a estar dando la confianza porque es un chico que lo entrena y lo especifica y más ahora volviendo a hablar le está mostrando unas técnicas nuevas que él lo está incorporando. Buenas tardes, profesor Facundo Beleano para Fútbol Alorán y Radio Monumental. En el primer tiempo usted mismo menciona que sufrieron las transiciones rápidas de San Lorenzo. ¿A qué se debió eso y cómo pudo contrarrestar eso para el segundo tiempo? Y también cómo lo vio Alejandro Silva su vuelta al equipo. Y era un solo jugador que no estaba haciendo mucho daño. Entonces en el segundo tiempo lo que hicimos fue colocar a otro jugador en la ejecución de tiro libre para hacer una supuesta jugada que no lo teníamos marcado, pero sí logramos que este chico que estaba ahí adelante vaya a marcar. Entonces ahí ya eliminamos, suplimos esa dificultad que tuvimos en cada tiro de esquina. Ale está muy bien, no jugó de titular porque traté primero de respetar lo que nosotros veníamos haciendo como equipo, todo el grupo, él lo entiende y sobre todo es saber que es alguien que nos va a ayudar mucho. Estamos dándoles los
minutos, creo yo, necesarios. En la primera pelota que él toca ya prácticamente hace una asistencia. En la segunda, en movimiento, en pelota parada, casi hizo un muy gran gol. Entonces es el Ale que nosotros necesitamos, es el Ale que nos va a ayudar y de seguro que va a estar teniendo grandes participaciones de algunos. Con esto finalizamos. Muchas gracias a todos, buenas noches. Ahí pasaba la conferencia de prensa de Jorge González, compañeros de T Recoleta, luego del empate entre San Lorenzo y Recoleta San Lorenzo. Bueno, excelente tu trabajo, el trabajo tuyo, Facundo, de Jorge Casal, de Jorge Niño Sosa, de los compañeros también, de Darío Argüello en la locución comercial. ¿Quién tuvo la parte técnica, Damián? Estuvo Javier. De Javier, la parte técnica. Acá, Víctor, estamos a la espera del partido entre Ameliano y Nacional. Así es, a punto de ingresar los equipos, Sportivo Ameliano y Nacional, que van a comenzar el desfile típico hacia el túnel de acceso como para esperar este partido. Al final no entró mucha más gente, ahí me va a decir Fernando que tiene un mejor panorama hacia la zona de preferencia con respecto a lo que reportábamos 20-25 minutos antes, un poquito más, pero hasta ahí, capaz necesitamos tener mayor cantidad de público en determinados partidos porque si no, como que da la sensación que se juega en familia, y aquí hablamos de dos clubes que fuera de lo futbolístico sabemos que no tienen un arrastre popular, pero que han jugado un primer semestre interesante. Por eso pensé que al menos de entrada en esta clausura sus hinchas o los más cercanos iban a estar encendidos. Fernando, creció un poquito, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Sí, creció un poco, más que nada en el sector medio de preferencias. Ahí escuchamos los aplausos porque está ingresando el cuerpo técnico de Ameliano. Se acerca a saludar Roberto Nani a Víctor Bernay. Y del lado de Nacional yo calculo que hay más o menos unas 40, 50 personas, siendo muy exagerado. Abrazo entre Bernay y Nani. Allí trabajaron ellos en su momento juntos en Cerro Porteño. En su momento Nani, gerente deportivo, lo trae Bernay para coordinador de inferiores. Después los caminos se separaron, incluso si mal no recuerdo ese torneo termina dirigiendo Bernay como interino en Cerro Porteño, clausura 2019, y luego se da la salida del club de Roberto Nani. Pero el abrazo, el respeto, seguramente recuerdos de la época de Cerro Porteño entre los entrenadores argentinos. Sobre Miguel Martínez, completando lo que decía anteriormente Diego, él tuvo un desgarro en la zona de la pantorrilla, por eso no hizo la pretemporada de manera correcta y esto definitivamente le perjudicó como para ganarse el lugar de entrada. Nueva oportunidad para Ángel Sánchez, que hasta aquí lo que vimos de él en primera fue muy poco, y encima el partido en el cual jugó recibió 4 tantos, así que es difícil evaluarlo de una manera positiva en ese encuentro, pero nueva oportunidad, arquero de 24 años, que hizo inferiores en Guaraní, jugó un partido de Copa Paraguay, recuerdo, ante Guaraní, un tercer puesto ante Tembetarí, y hasta ahí luego salió a Ameliano, donde ya hace un par de temporadas está y apenas le tocó jugar un partido más, participa en reserva, que otra cosa. Siempre es bueno que tengan oportunidad y que se pueda mostrar, porque sabemos que la edad de los arqueros probablemente para ir ganando experiencia recién está 24, 25 para arriba, y este es un arquero que está en ese límite, 24 años cumplidos, y hoy tiene la chance de estrenarse en este torneo clausura 2026, Ángel Sánchez. Muy bien, camiseta tradicional para Sportivo Ameliano, camiseta alternativa para Nacional. Los equipos ya van a pisar el campo de juego, Juan. Cada vez que cargas en Copetrol, sumas beneficios con la app de Copetrol Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargala, Copetrol Vamos. En Electroban llegó el tiempo de descuento. Secarropas María Cris, 1.800.000 al contado, 18 cuotas de 198.000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Muy bien, un saludo para nuestro compañero Germán Cafa, que está en Clorinda escuchando la transmisión. Dice Germán que sale impecable, Monumental. Bueno, muy bien, un saludo para vos, Germán. Está con la familia, me imagino. Los equipos están en el campo y ya se viene el comentario de Víctor Villalba, Juan. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Mil empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Recordando que Recoleta, San Lorenzo igualaron
1-1. Estamos nosotros a la espera del juego entre Ameliano y Nacional. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info al 021-248-8000, opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Comes y Par. Promo Deco de Sanizar, beneficios con tarjetas Itaú hasta el 40% off, 10 cuotas sin intereses y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Sanizar, proyectando juntos. Muy bien, mañana continúa la fecha con Olimpia Libertad a las 4 de la tarde y de fondo para mañana Guaraní Luqueño 18:30. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Expri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Expri, tecnología en movimiento. Sí, señor, en la intermedia está Tacuarizo la América, igualaron 1-1. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Y los filetes, lomitos, tiritas y mucho más con pechugón deliciosamente natural. Bueno, ya que estamos con saludos, ¿a quién le manda saludos, Víctor? Federico Ríos también se pone celoso porque le enviamos saludo a Cafa. Está en Alberdi. Federico Ríos, gracias Federico por la sintonía. Siempre atentos los compañeros a todas las transmisiones de fútbol a lo grande. Muy bien, ya se viene Víctor Leyola con su comentario. Dame una más, Juan. En San Justo, hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembe. Ventas al 0983-308813. Redes San Justo Hierros. Muy bien, señoras y señores, esto es Fútbol a lo Grande. Estamos en Monumental, en la 1080M. Estamos acá desde Villeta. Estamos desde la Fortaleza para este juego. Y vamos al comentario previo de Víctor en una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues para Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Frente de dos equipos que terminaron bien el torneo de apertura y esperamos lógicamente que por el bien del juego eso se pueda extender en esta primera fecha, en este arranque del torneo clausura. Ameliano, un equipo más de posesión, más de salida limpia, tratar de salir jugando por bajo. Hay que ver en ese sentido cómo responde Ángel Sánchez, porque en la estructura de Nani es necesario tener un arquero que tenga buen juego con los pies. Entonces va a apelar a esas salidas del fondo, incluso con el golero. Y Nacional, un equipo más de presionar, de robar muchas veces en campo rival y soltar los extremos. Que hoy ese trabajo estará a cargo de Orlando Gaona Lugo, el capitán de la academia, por derecha, y Richard Prieto por el sector izquierdo. Nacional es de menos tenencia, pero es de atacar más rápido. Ameliano necesita quizás más secuencia de pases como para elaborar una situación peligrosa en campo rival. Hay que ver cómo los tiene a Larralde y Cabral, que fueron una dupla de interiores letales en el conjunto de la B Azulada. Los dos rindieron muy alto, tanto en la marca como en el ataque. Ambos arrancan el día de hoy con un volante fijo diferente, porque hoy es Walter Rodríguez el titular, lo manda a la banca a Jonathan Benítez. Todo listo, va a pitar Blas Romero, encargado del arbitraje aquí en Villeta. Muy bien, señoras y señores, ya juegan Ameliano Nacional. Fútbol a lo grande. Monumental. Relata Diego Iván. Señoras y señores, primer tiro de esquina corresponde al Deportivo Ameliano. Tupiru Vizea, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina corresponde a Ameliano. Franco le va a pegar a esa pelota. Fortivitan, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitan de la Holanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAESI Arcusur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Finalmente le va a pegar a esa pelota que habla el tiro de esquina sobre punta derecha. Corresponde, señoras y señores, Ameliano. Primero movimientos de la pelota. Arriba al centro. Golpe de cabeza, pelota. El balón sobre punta derecha. Pelotazo largo. Al fondo va buscando. Y va corriendo esa pelota Larralde para el equipo de Ameliano. Larralde tiene a ver si llega el balón. A ver si llega. Llegó nomás. Y sale sobre punta sur desde el fondo. Sale la vía azulada. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. No podés almorzar porque estás a full con 1000 cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperar activa tu energía extra. Recuperar un producto Adium. Señoras y señores, el partido está 0-0. Mueve la pelota sobre punta zurda. Va buscando la pelota Benítez para el Deportivo Ameliano. Dejando para el fondo, movió la salida para Falabella. Este deja la pelota por media cancha para Rodríguez. Este levantó jugando para el polaco González. Baja sobre punta izquierda, sale del fondo Ameliano. Falabella movió, deja bien el pase corto sobre punta zurda. Avanza muy bien Benítez. Benítez para Ameliano, dejando para Larralde. Larralde pisó, levantó la cabeza, juega al medio, toca la vez soleada. El pelotazo largo arriba, sobre punta derecha, pone bien Franco Cuyado con esta acción.
atención. Cuidado con esto, con Ameliano, largo. El pase que hizo Franco, lateral derecho, Víctor. Así es, bastante activo en el arranque del partido Fabián Franco. En la primera se soltó y ganó un córner, tuvo que quitarle a Santiago Rojas. En esta segunda quiso profundizar con Richard Torales. La intención era buena, el pase quedó largo. Arranca como protagonista del partido Ameliano. Hasta aquí no la puede tener Nacional. Recordando que Recoleta y San Lorenzo igualaron 1-1. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo. Tu parrilla preferida. 2 partidos para mañana en la Intermedia Carapeguá, General Caballero. 10 de la mañana para mañana. Mismo horario para Encarnación, Fernando de la Mora. Señoras y señores, por ahora el partido está 0-0. Pelota sobre punta zurda. Va buscando la pelota a mitad del terreno. Tiene esa pelota Rodríguez, moviendo, dejando para el fondo, entregó su mesita para el Polaco González, juega para Larralde soltó la pelota, juega bien, bajó sobre punta una marca Prieto del tricolor, jugando por el medio, marca Ramírez, cuidado con esta acción, cuidado con Nacional, pone para Josué Colmán, se equivocó Josué, pelota al medio, toca, va por el fondo buscando bien, se mete el hombre tricolor, pelota para Josué, toca ahora la academia. Whirlpool con el pacto de confianza en Geo, ya sabes, sin Fortín no hay Carolín. De pelota a la derecha, avanza ahora Lugo, tiene bien para el tricolor, levanta el centro, tiró, golpe de cabeza por el medio, arriba, la mira buscando la ral del puntín, pelota a mitad del terreno. Sentí la diferencia con Shelby Power, sentí el control, sentí la confianza, carga tanque lleno con Shelby Power hoy y prepárate para sentir la diferencia. Respaldamos lo que más importa, tu auto, tu hogar, tu vida. Para el Seguros, sentí la confianza. El centro largo de Prieto, la pelota larga sobre punta derecha, marca ahora Lugo, está sobre punta derecha. Coloca bien esa pelota, deja por el medio. Insiste bien el tricolor, buscando Ramírez ahora. Ramírez está sobre punta derecha, toca la pelota a la academia a la derecha. Afiliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info al 218-4000, Caja Mutual. La suerte te esperas en el Slot del Sol. Registrate y recibí 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Para mañana 2 partidos al clásico, blanco y negro entre Olimpia y Libertad. A las 4 en el Defensores y de fondo para mañana Guaraní Luqueño 18:30. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Señoras y señores, repito, el partido por ahora está igualado 0-0. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita, delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energigas, compra chorizo su pizza, envía tu ticket al WhatsApp 099-4356-001 y participa. Cada semana sorteamos increíbles premios, los asados se disfrutan con los productos Upizza. Desde el aspecto táctico, como decíamos, Ameliano no tiene sorpresa, Van Larralde, Cabral de interiores, Walter Rodríguez de volante fijo, único punta, Richard Torales. En Nacional, en este arranque de partido, al menos Josué Colmán se está abriendo a la izquierda. Con esto Richard Prieto entra de tercer volante central. Veremos si asume esta postura durante todo el partido Víctor Bernay o es una cuestión ocasional, porque por lo menos en la planificación que teníamos pensé que Josué iba a jugar suelto y Prieto abierto por izquierda. Insisto, de momento esquemas tácticos parecidos, ambos con 3 volantes centrales aquí en Villeta. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos primera etapa. Petrochaco, precio, calidad y litro de aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguros Chaco. Recoleta, San Lorenzo igualaron 1-1. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Uruguay, Cerro Largo ganó 1-0 a Central Español. En el arco del ganador, el ex Olimpia, Pedro González. Muy bien, excelente el dato de Matías. La pelota para el fondo, va saliendo Falabella, toca la pelota para Sportivo Ameliano. Unicel te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unicel. Fracción Parques de la Cordillera entre Ateraica a Cupé. Cuotas desde 650.000, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La pelota para el fondo, sale el polaco, juega la pelota sobre punta zurda. Está dejando cortita para Falabella, levanta Falabella, juega a la derecha.
El pase es bueno. Entregando bien la pelota para Ayala. Va por el medio Ayala. Ayala tiene, juega bien para Meliano. Jugó esa pelota a mitad de terreno para Cabral. Cabral domina, este es muy bueno con el balón. Baja sobre punta zurda. La va buscando ahora Benítez. Se mete bien Miguel. Puso la pausa. Otro amague. Está dejando para el fondo para Falabella. Toca la pelota, lo que le gusta. Esto le gusta al flaco Nani. Le gusta la tenencia, Víctor Villalba. Así es, elaborar con paciencia, porque en cualquier otro momento, cualquier otro equipo metería directamente el centro desde la izquierda a ver qué pasa. Miguel Benítez se tomó un tiempo de más, retrocedió, vio que estaba solo en el área Richard Torales, por eso era lo más prudente. Volver a rearmar la jugada y ya tiene más de 10-12 pases en este momento a Meliano seguidos. Larralde tiene, le va a pegar Larralde. Larralde juega a la derecha. El pase es bueno. Entregó para Franco. Tiene sobre punta derecha en ese sector del campo de juego. Está dejando para el fondo. Movió su mesita para el polaco. Toca. Este baja al fondo para su arquero. Le va a pegar lentamente. En esa zona Sánchez juega. Sale Emiliano del fondo. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Benito Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo. Tu parrilla preferida. Me estoy fijando que estamos en vivo a través de YouTube. Así que un saludo a todos los que están en sintonía a través de esa plataforma YouTube. Así que muchísimas gracias a los que están en sintonía a través de esa plataforma. Y también igualmente a través de X. El pelotazo largo a la derecha. Estamos en todos lados. Pelota a la derecha. Juega bien Ayala. Ayala jugó, dejó suavecita para Franco. Toca la pelota Meliano. Whirlpool con el efecto de confianza en Igeo. Ya sabéis, sin Fortín no hay Carolín. El partido está por ahora 0-0. Cuidado con esta. Luis le pegó. Fuerte disparo. Qué buen disparo. Le pegó Luis Ortiz. Probó el arco, Víctor. Peligroso el despeje hacia el medio de Josué Colmán. La pelota estaba en la esquina. La metió hacia el centro, cosa que para nada es aconsejable. Ahí casi tuvo ganancia esta situación para Meliano. Luis Ortiz probó. Se le abrió el remate, pero el primer disparo es Deportivo Meliano. Lo noto un poquito mejor al elenco local en este arranque de partido. Muy bien. ¿Cómo están los técnicos? ¿Qué estás observando del técnico Bernay y del flaco Nani? Fernando, te escuchamos. Bernay muy inquieto, todavía no se sentó desde que arrancó el partido, mientras que el disparo de Luis Ortiz fue la primera vez que Roberto Nani se levantó a aplaudirlo, así como todo el estadio aquí en Villeta. Correcto, muy bien. La pelota al fondo, sale Sánchez, portero de Emiliano del fondo. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota Gostar Stock, radios @ Volkswagen en Paraguay. Pagar con QR, Mango, enviar o transferir dinero, Mango, pagar servicios, Mango. Accede a créditos y cobra con QR y chatea con la app. Mango, la nueva forma de vivir. La pelota sobre la izquierda, sale Josué Colmán. La va buscando Josué Colmán, al tortecito. Viene buscando Josué, pone la pausita. A ver qué hace con esa pelota. La marca de Cabral, falta, pita el juez ahora. Tiro libre para la visita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y mucho más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Bristol cumple 46 años. Televisor Win de 43 pulgadas, 18 cuotas de 119.000. Celular Samsung A16, 128 GB, 18 cuotas de 89.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos de la primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litros aceite indica Diego Iván. El partido por ahora, billete 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. El partido en la Fortaleza está 0-0. Caricia, Stop of Mine, hace 12 años consecutivos y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Un saludo para Marcelito que está en los controles de Radio Monumental. Pelota a la derecha tiene Gaura Lugo. Movió esa pelota cortita. Viene bajando bien ahora. Se mete por el medio el hombre tricolor con Ramírez. Ramírez juega para el fondo para Gastón. Gastón la tiene para el tricolor. Movió sobre la izquierda. Pone bien. En ese sector del campo de juego movió suavecito. Pone ahora para Kili Roja. Va soltando el portero tricolor. Lo hace así. Pelotazo largo a la derecha. Está dejando en esa zona. Se mete bien. Cuidado con esta acción para Nacional Ramírez. Ramírez cambió. Levantó fuerte la pelota para Josué. ¿A dónde fue la pelota, Víctor? Y desperdició Roberto Ramírez esta buena salida. Fue la primera vez que Nacional se animó a salir jugando desde Santiago Rojas.
quiso hacer un cambio de frente, Josué estaba más centralizado, al final el balón le quedó larguísimo al hombre de Nacional, por eso sale otra vez Ameliano en este momento. Insisto, más secuencia de pases tiene el elenco de Roberto Nani, se animó por primera vez Nacional y demostró que tiene con qué hacerlo, así que el partido se va a ir volviendo cada vez más interesante con estos estilos que se están enfrentando. La pelota para el fondo para Falabella. Falabella tiene para el polaco. Movió esa pelota, juega a la derecha. Está dejando cortita. La va buscando Franco. Pone la pausita. Franco, lateral derecho de Sportivo Ameliano. De la Vía Azulada. Movió una para el polaco González. Este movió para Falabella que estaba para Isa San Lorenzo, Almagro de Argentina. Finalmente las cosas de la vida del tiempo dijeron que no. Y tiene que volver a esperar Falabella una u otra oportunidad de transferencia. De todas maneras, es un jugador de mucha utilidad en la zona defensiva para Ameliano, que de hecho está jugando el partido. Está moviendo por el medio. Entregó para Rodríguez. Levanta Walter. Levantó pelotazo fuerte, largo. Saque de costado. Sobre la izquierda para Nacional. En Concasa, cada ladrillo, tejogramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historias. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos Social Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Esto es Fútbol a lo Grande por Monumental. Sintoniza y listo. Y escuchás la transmisión. Pelota a la izquierda, será saque de costado. Pelota a la izquierda y pertenece al tricolor. Con el préstamo PYME de Bancob, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. En Bancob crece desde la raíz. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para todos los puntos del país y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Recordando que Recoleta y San Lorenzo empataron 1-1. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram @energy.py. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan S.A. Estamos llegando cerquita al minuto 14 de la parte inicial de este partido. Repito, estamos en la Fortaleza de Villeta por el juego. Está igualado 0-0. Comprando 3 cubiertas Cumo, la cuarta es gratis. Te regalamos montaje, alineación, balanceo y válvulas. Se venía a comer Cumo. Mejor en todos los caminos. Y la mejor forma de compartir con tus amigos es ahorrar juntos. Hasta el 25 de julio, el día de hoy, 40% de reintegro en tarjetas de crédito. Bueno, vení al ahorrazo supermayorista. ¿Qué pasó con Hugo Adrián Benítez, Víctor? Y quedó mano a mano contra el central Falabella. Quiso abrirse hacia el lado de Julio González, que venía también a la cobertura. Y se vio encerrado Hugo Adrián. Entonces me parece que él quiso generar el contacto. Lo atropelló directamente a Julio González, que no podía esquivarse más a la carrera y en velocidad. Por eso me parece que fue una correcta decisión de Blas Romero. Dejó seguir el juego. Protestó Nacional, pero no había falta en esta jugada. Y Fernando, en la suma total de los hinchas de Ameliano y Nacional, 500 personas, ¿te parece, Fernando? Yo diría que sí. Podríamos llegar a 500 siendo totalmente exagerado, pero rondando seguro, por arriba de 200 euros. Así que me dijo el contra. Me dijo el contra, Fernando. El Contreras, sí, señor. Mira vos, Fernando. El partido está 0-0, Juan. Seguimos contigo. Y en 56 minutos de partido salió Ronaldo Martínez, que su equipo está cayendo. El Talleres 1-0 ante Newell's Old Boys, esto por la Liga Argentina. Bueno, correcto, Matías. Entonces salió fuera del campo de juego, Ronaldo decía. Sí, fue sustituido. Ah, correcto, fue sustituido. Muy bien. Se mete Hugo Adrián, le pegó. Qué buen remate. Creo que tocó el arquero, ¿no, Víctor? ¿Qué decís? No, saque de arco. No pegó a nadie. Hugo Adrián Benítez era una posición difícil. Sacó el derechazo por bajo. Tenía todo bajo control, daba la sensación. Ángel Sánchez se arrojó por las dudas, pero se muestra muy solo en estos dos últimos avances, por lo menos en forma solitaria. Intentó Hugo Adrián, el 9 de Nacional. Josué Colmán no llegó a esta última. Orlando Gaona Lugo estaba lejos. Entonces la única opción era probar desde fuera del área para Hugo Adrián. Marcamos, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y nitrocentro. Indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguros Chaco. Mañana el clásico blanco y negro, mañana Olimpia Libertad, Defensores a las 4 de la tarde. El hincha calienta 90 minutos, se necesita una garganta a la altura. Bucalex, benzocaína y neomicina de Laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. Novena edición de Los Imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock lo bueno para vos. Y mañana de fondo 18:30 se van a enfrentar Guaraní Esportivo Luqueño. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial
oficial de la Albirroja. Apostala es la única casa de apuestas legal del país. Sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. Muy bien. La pelota para el fondo tiene el portero Sánchez. Este movió sobre punta derecha para el polaco. El polaco se mete González. Falta, comete el hombre tricolor. Esto es falta, dijo el árbitro. Tiro libre y pertenece a Meliano a la derecha. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo Campo. Tu parrilla preferida. Después estamos con Matías recordando los partidos de adelanto en la fecha 2 porque ya la semana entrante todo arranca el martes. Miércoles se juega con 2 partidos. Martes para 2 partidos, miércoles para 2 partidos, el jueves para 2 partidos. Ya tenemos con Matías dando justamente la información de esos juegos. Pelota para el fondo, le va buscando Falabella, toca Falabella, sale del fondo para Sportivo Meliano. Whirlpool con el peito de confianza y Ligeo. Ya sabes, sin Fortín no hay Carolín. La pelota a la derecha, la va buscando Franco, Franco tiene, pone bien para la Ralde paró, la pelota dejó de primera para Ayala. Este juega por media cancha para Walter Rodríguez. Esto le gusta al flaco Nani, le gusta el toque, le gusta la posición. Cuidado con ella, se mete Miguel, levantó, fue en esa zona, finalmente fue Luis Ortiz. La pelota a la izquierda se desvió y es tiro de esquina, Víctor. Pero siento que tenía un pase más para hacer Luis Ortiz, se apuró para tratar de meter el centro y justo lo tenía picando en su espalda a Miguel Benítez. Capaz, si habría, tenía una mejor posibilidad de centrar Miguel Benítez. Igual ganó un córner, otra vez salía desde el fondo, porque la jugada empieza en un tiro libre en campo propio de Julio González. Fueron tocando, lo encontraron destapado Ortiz. Es tiro de esquina que va a ejecutar Fabián Franco. Señoras y señores, tiro de esquina para Meliano. Tu Piru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Franco? El que le pega a Fernando. Así mismo, le pega el lateral Hugo Franco. Muy bien, pelota en el aire, golpe de cabeza defensivo, la pelota para Larralde, es Ortiz, finalmente Ortiz otra vez Luisito, entregó para Cabral, este pone sobre punta derecha para Franco, levanta el centro, tiró, arriba golpe de cabeza, el rechazo le pega bien como vino al aire, le pegó Walter arriba al techo, tiro de portería para el tricolor. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y el martes arranca la fecha 2 con 2 partidos. Rubio Ñu recibe a Meliano en el Estadio La Arboleda a las 16 horas, mientras que 2 de mayo recibirá a Cerro Porteño en el Río Parapirí a las 18:30. Excelente, muy bien, Mastiga, pelota por el medio, sale en esa zona del campo de juego. Jara tiene para el tricolor, mueve a la derecha, está dejando bien, cuidado con esta acción, se metía en esa zona Feliu, la marca por el medio, tiene Cabral y se juega sobre punta zurda, movió para Ortiz para Meliano, levanta esa pelota por arriba, va cruzando, se mete en esa zona Coronel, el zaguero tricolor, levantó, tiró, pelota para el fondo, golpe de cabeza Falabella, juega por el izquierdo, sale Meliano sobre costado izquierdo. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cerquita del minuto 20 de este primer tiempo, el partido sigue 0-0. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496. Gana Franco, espérame, Juan, ganó Franco, Franco le va a pegar, tiró. Bueno, tenía todo Franco. ¿Qué pasó, Víctor Villalba? Se le elevó más de la cuenta el disparo Fabián Franco. Error en el fondo de Nacional. Primero salió mal Sebastián Vargas. Después Gastón Benítez sin determinación para despejar. Pegó en el cuerpo de Franco. Y ahí es donde aparece solitario a la carrera el lateral derecho de Ameliano. Quedó cara a cara con Santiago Rojas. Lo fusiló. Se le levantó bastante el disparo. O si no estaríamos hablando del primero del Sportivo Ameliano. Esta fue clarísima. Avanza Hugo Adrián, le pegó cerca del posto derecho, buen remate Hugo Adrián, probó el delantero del tricolor. Y ahora tuvo una clara Nacional porque lo encontró destapado en 3/4 de cancha Hugo Adrián Benítez, no tenía la marca cerca, hizo el giro repentino y el latigazo abajo, no llegaba Ángel Sánchez por centímetros, estuvo bueno este tramo, ida y vuelta, la tuvo primero Fabián Franco para Ameliano, en la posterior Hugo Adrián para Nacional. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota sobre punta derecha. Va saliendo en esa zona Feliu. Está dejando por mitad del terreno. Pone esa pelota para el fondo. Toca la academia. Coronel. Baja la pelota su arquero. Le va a pegar el Gile. Este movió sobre punta derecha. Se le fue. Creo que se le fue la pelota. Pero a gana Meliano le pegó. Fuerte disparo. Fue de Richard Torales. ¿Se fue o no se fue esa pelota, Víctor? Y para mí estaba justito sobre la línea, pero para Nacional hubiera sido mejor que vaya
por línea de fondo porque regaló el balón Mauro Coronel. Está inseguro Nacional. Hace rato Gastón Benítez, ahora Mauro Coronel. Falló en el disparo Richard Torales, era cierto, un ángulo difícil, pero está concediendo situaciones Nacional. Por ahora no se está lamentando porque Ameliano no estuvo preciso. Señoras y señores, ahora corresponde tiro de esquina para el tricolor. Tupi Tupizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina a la derecha, le va a pegar Josué Colmán. Corresponde pelota parada para la academia. Bemay Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas, General Día 640. Teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. Bloquea hasta el 94% del calor con Santec y Bol. Encontralos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. No pasa nada, pelota a la izquierda. El revolte. Van contando en esa pelota Ramírez para el tricolor y otro centro, pelotazo largo arriba. Cabezazo débil de Hugo Adrián Benítez, pelota a la derecha. Insiste bien, ganó Ayala. No hay falta, tocaron dos de Nacional. El árbitro de conseguir y choque de Nacional. Viene Ayala, Ayala movió. Ya se recupera uno de ellos. Cuidado con esta, está el gol. Larralde jugó por el medio. Larralde. Víctor Villalba. Esta era clarísima porque quedaron 4 contra 4 en el contragolpe, 2 caídos en el medio de Nacional. Cabral administró bien los tiempos, abrió a la derecha para Larralde. A Larralde le faltó un poco más de sutileza en el pase. El balón largo para Richard Torales, que ingresaba corriendo en el punto penal. No llegó, pero me parece que se va acercando Ameliano al primero del partido. Ya tuvo 2 jugadas de salida rápida, 2 errores en el fondo de Nacional. Bastante agradable este tramo de partido. Siempre me parece un poquito mejor, ligeramente superior el equipo de Nani en el trámite del juego. Acá no se siente frío, Víctor. Acá estamos bastante agradables. Creo que afuera hay una brisa cada tanto, pero tampoco bajó mucho la temperatura. Me va a confirmar eso Fernando. También está agradable, podemos decir, la noche aquí en Villeta. Fernando, ¿es así como dice Víctor? No, hace todavía frío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Fernando? No, te preguntaba si hace frío acá en Villeta. Y te confirmo en 10 minutos, creo que te voy a pedir que me pase mi campera. Si sos tan amable, Dios. Él ya es friolento, Fernando. A mí me parece que estamos en una temperatura agradable, pero pide la campera. Bueno, pasa que nosotros estamos acá adentro, apenas con ventana media abierta. Él está en la intemperie, en una estructura alta. Estadio que no tiene mucha gente, o sea, desde este lado entendemos que es friolento el compañero. Muy bien, el partido está 0-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT se pone muy. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. Señoras y señores, el partido sigue 0-0 aquí en Villeta. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. La resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar construyen contigo. Líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz, afloja todo hasta silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. 2 partidos para mañana. La intermedia Carapeguá, General Caballero Encarnación enfrentará a Fernando de la Mora 10 de la mañana. En Wally nos renovamos. Tu billetera digital siempre pero renovada. Descarga Wally y maneja tu plata fácil. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuotas de $375. Kia, movimiento que inspira. Con el trabajo de los Jorge, con el trabajo de Facundo, los compañeros. El empate entre Recoleta y San Lorenzo, 1-1. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. El partido sigue 0-0, Juan. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. En Electroban, lavarropa automática HD Play, Michelle, 6 kilos, 1.600.000 al contado o 18 cuotas de 183.000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Remató Walter Rodríguez, el Kili mandó el tiro de esquina, Víctor. Seguimos sumando situaciones favorables al Sportivo Ameliano, esta vez de media distancia Walter Rodríguez. La segunda que intentó, la anterior fue por encima de las graderías, ahora lo forzó bastante Santiago Rojas, otro córner para Ameliano. La pelota a la derecha, al centro de Franco, cabezazo en zona defensiva, pelota de que sale Larralde, juega para Ameliano. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El partido está 0-0, repito, viene Larralde movió, levantó.
Bien Santiago, atrapó la pelota, buscó en el aire, esa pelota buscó el espacio. Atento el arquero Santiago Roca, sale para Nacional. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Esto es Fútbol a lo Grande por Monumental, en la 1080M y todas sus plataformas. Estamos en todas sus plataformas, saludos a los que están ya a través de YouTube, a través de X también. Sí te escucho, Fernando. Sí, en el anterior ataque nacional fue amonestado Orlando Gaona Lugo, el primero del partido. Correcto, excelente. Entonces Fernando amonestado, Gaona Lugo en el tricolor. Falta. El árbitro pita ahora, tiro libre para Meliano. El comentario de Víctor Villalbán, una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ellos Puisube Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, tiro libre sobre la izquierda. Le va a pegar Falabella. Tiro libre para la Azulada. Whirlpool con el peito de confianza inició. Ya sabes, sin Fortín no hay Garolín. Después estamos con Matías para más datos porque el miércoles prosigue la fecha 2 con 2 partidos y termina todo el jueves con la fecha de adelanto de este torneo clausura del fútbol paraguayo. El pelotazo sonado al fondo, no pasa nada y será saque de costado punta derecha. Sector defensivo para la academia. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. El miércoles arranca en el Luis Salinas Deportivo Luqueño, recibirá a Triniense a las 16 horas, mientras que Nacional se medirá ante Olimpia a las 18:30 en el Arsenio Rico. Excelente, se mete Josué, cuidado con el tricolor. Responde Nacional, Josué dejó Prieto, Prieto le pegó, tiró, se desvió. Y la pelota de Sánchez atrapó el portero Víctor Villalba. Así es, se amortiguó el disparo en Fabián Franco, que iba al cierre tras este zurdazo de Richard Prieto. Eso hizo que baje la velocidad de la pelota y la pueda sostener correctamente Ángel Sánchez. Estaba mejor Ameliano, después de mucho volvió a atacar Nacional. Sí, la sensación que tengo con Nacional es que por momentos Hugo Adrián se muestra muy solo. Todavía no mejoró eso en la academia, no tuvo participación Gaona Lugo, Josué un poquito más, pero hay lugares o hay sectores donde está, o momentos mejor dicho, donde le queda lejos su compañero atacante. Por eso al final el ataque en bloque de Ameliano, la secuencia de pases, termina luciendo mejor en este tramo del partido. Eso sí, a la hora de la verdad, ninguno de los dos tiene efectividad, por eso seguimos 0-0. La pelota para Nacional ahora, se mete Prieto. Prieto con esa pelota ganó. Se mete sobre punta zurda, Prieto movió, dejó a la derecha. Se mete ahora Gaona Lugo. Paró Gaona. Corrió el capitán, levantó, está el gol. No, no pudo Adriana. De cabeza no pudo. La pelota a la izquierda le pega. Ah, no, Josué. ¿Le va a pegar o no? Amanga Josué, Colmar, Josué, Magón. Le robaron la pelota. Insiste, ahora vuelve a ganar. Buscando Vargas, esa pelota juega. Está dejando para Gastón. Le pegó Gastón. Benítez seguro, el portero Sánchez y atrapa el portero Dameliano. Promo Deco de Sanizar, beneficios con tarjetas Itaú, hasta el 40% off, 10 cuotas sin intereses y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Sanizar, proyectando juntos. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que nos rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Señoras y señores, el partido, repito, aquí en Villeta, en la Fortaleza, sigue 0-0. Expri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Expri, tecnología en movimiento. Nuevos nuggets, patitas, pechugones, 100% pechuga de pollo, jugosos por dentro, crujientes por fuera y con textura uniforme. Pechugón, vuela. A ver, se mete allá, la remató. Qué bien salvó el arquero, qué bien salió Santiago Roca. El remate de Ayala, Víctor Villalba. Muy buena pared entre Ayala, devolución de taco de Richard Torales. Parecía que se diluía porque Torales estaba marcado por 2 de Nacional. Igual salió otra vez el balón y Ayala remató abajo. Gran tapada de Santiago Rojas. Nos quedamos con una distracción en el arranque de la jugada porque Fabián Franco recibe un contacto de parte de Hugo Adrián, siguió con la posesión Ameliano, por eso no cortó Blas Romero y casi en los pies de Luis Ayala, el primero de la B azul. Muy bien, 0-0 aquí en la Fortaleza, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Diego Iván. Decíamos 0-0 en la Fortaleza. Y su seguro Chaco. Monumental.
Muy bien, pelotazo largo, no pasa nada. Tiro de portería para Nacional. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la AREAES y Arcusur. Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos. Más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Seguramente ya está tomando apunte Roberto Nani, pero es la tercera que Santiago Rojas quiere agilizar el saque de arco. Y con la buena pegada que tiene, ya estuvo a punto de dejarlo mano a mano a Hugo Adrián Benítez. En esta cortó Blas Romero porque claramente la pelota estaba en movimiento cuando la apoyó en el césped Santiago Rojas, pero de vuelta, obviamente se sabe, en el saque de arco no hay offside. Hugo Adrián sabe que tiene que picar. Apenas Santiago Rojas busca la pelota para el saque de arco, ya corre. Puede ser una situación peligrosa, que insisto, ya lo va a tomar apunte Nani. No creo que lo sorprendan en el segundo tiempo, porque imagino que en vestuarios le dirá a sus dirigidos. Contigo, Juan. En San Justo Hierros, ángulos, ranchuelas, chapas y mucho más. Acceso sur casi perfecto, Socorro Ñembe. Ventas al 098-330-8813, redes San Justo Hierros. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Recoleta San Lorenzo, empataron 1-1. Diego, a modo de dato, Luis Ayala, argentino, tiene padres paraguayos, ambos carapegüeños, así que puede optar por la nacionalidad paraguaya también. Excelente, muy bien, Matías. Y ya no está nacionalizado, hay que ver sobre ese tema. De y momento, que no está nacionalizado. De momento aún Confirmo figura como argentino. En el Comet, a ver, Luis Ayala, número 24, sigue siendo argentino, todavía no está nacionalizado Luis Ayala. Él había llegado el año pasado a Guaraní, casi no jugó en Guaraní, más en reserva lo veía con el legendario, y desde el semestre anterior está en el Sportivo Ameliano. Lo conoce Nani porque Ayala hizo inferiores en Vélez. Correcto, muy bien. Pelota a la derecha, saque de costado. Excelente el dato de Matías. Saque de costado, punta derecha para el tricolor. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Addion. Sentí la diferencia con Shelby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power. Hoy prepárate para sentir la diferencia. Sí, Víctor. Hablando de extranjeros, siempre guiándome por la planilla Comet. Ameliano tiene 4 en cancha: Larralde, Falabella, Ayala y Cabral. Y Nacional tiene a Feliu, que es el único argentino en el equipo titular. En la banca, argentino Camargo de Ameliano y argentino Peloso de Nacional. Son los extranjeros en este partido. ¿Cómo están los técnicos por ahora, Facundo? Perdón, Fernando, ¿cómo están los técnicos? Bernay sigue demasiado inquieto, en ningún momento se centró en todo el partido. De hecho que da muchas indicaciones a Josué Comán y a Adrián Benítez. Cuando los centrales van saliendo con la pelota, les grita apúrenlos, apriétenlos. Mientras que el flaco Nani está más tranquilo, solamente 2 momentos se levantó. En ambos fueron situaciones de peligro de Ameliano que terminaron contuyéndolo el Kili Rojas. Muy bien, correcto, Fernando. Excelente. Pelota a la derecha, sale Nacional. Pelota a la derecha. Respaldamos tu tranquilidad con coberturas para tu auto, tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y viví con respaldo para el seguro. Sentí la confianza. Afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegro. Se llama al 218-4000. Solicitalo ya, Caja Mutual. Muy bien, cerca del banderín. Saque de costado para la academia. Tu Piruvisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Cerquita, Juan, cerquita al minuto 35 de este primer tiempo. Slot del Sol es tu casino de la suerte. Registrate y recibí 200.000 de bonos de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. ¿Te gusta o no el partido? ¿Cómo se está desarrollando, Vic? Sí, está agradable porque se nota que Ameliano quiere jugar siempre por bajo, y porque Nacional, con menos secuencia de pases, también trata de elaborar cuando recupera. Mejor Ameliano, eso sí, ya hizo méritos a esta altura como para estar 1-0 en el marcador, solo que está fallando en el último tercio del campo rival. Pero está esa tensión en el ambiente, en cada jugada algo puede pasar, así que podemos decir, sin ser un gran partido, dentro de todo agradable, más que aceptable la tarde-noche aquí en Villeta. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio y calidad de litro de aceite indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco.
La pelota al fondo sale Santiago Rojas, portero de la academia. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Grafico pequeños síntomas de por qué es bueno el tema de los cambios de reglamento, principalmente a la hora de la caída de los jugadores. Se sabe que a partir de ahora el que cae pide asistencia, 1 minuto tiene que estar a un costado. Hace rato, por ejemplo, hubo una que Fabián Franco pidió falta, se cayó un ratito, vio que su compañero seguía con la posesión, que el árbitro no paró, se levantó rápido, porque si él se quedaba en otros tiempos, estoy seguro que se quedaba, daba vuelta, entraban los médicos y indefectiblemente iba a tener que dejar con 10 a su equipo por 1 minuto. Así que para eso es una muestra de que sirve. Hasta ahora nos mantuvimos 11 contra 11, nadie pidió asistencia por pedir, nadie quiso hacer tiempo, así que eso colabora bastante a que el ritmo sea relativamente interesante. Tiro libre para Nacional. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ellos puso Quitadol. La salud tiene apellido. Flaming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Flaming Estilo Campo. Tu parrilla preferida. A ver, ataca Nacional. Pelota dentro del área. La marca. Balón sobre punta. Sudamfé arriba la bandera. Indirecto para Deportivo Ameliano. Whirlpool con el pacto de confianza en Geo. Ya sabes, sin Fortín no hay Carolín. 0-0 el partido aquí en la Fortaleza. Compra chorizo su pizza, envía tu ticket al WhatsApp 0994-356-001 y participa. Cada semana sorteamos increíbles premios. Los asados se disfrutan con los productos Upisa. 0-0 el partido, Juan. Unisal, sede central de España 330, Santarín y filiales en Lambareca, Vía Teitagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, residencial La Victoria en Guarambarea, en acceso a rutas principales, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Lo va a repasar después Matías, partidos de la intermedia. Los partidos de la intermedia del próximo lunes y martes. 2 partidos para el lunes de intermedia. Ya la revancha, juego revancha el martes también. Culmina la fecha 16. La pelota por el medio. La va buscando en esa zona. Nombre tricolor puso al medio. La marca en esa zona del defensor de Ameliano. Pelea. Va buscando esa pelota. Josué ganó. Le va a pegar. Le pegó. Tiró. Se desvió esa pelota en el polaco González. Balón sobre punta derecha cerca del banderín. Será saque de costado para el tricolor. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Insiste Nacional. Hugo Adrián, el cabezazo de Hugo Adrián. Y el arquero atrapó la pelota, Víctor. Buena llegada de Feliu, a pura determinación y velocidad fue ganando posesión dentro del área. El centro llegó un poco forzado y el cabezazo también, porque Hugo Adrián estaba mezclado entre 2 centrales de Ameliano. Por eso el balón le llegó mansito a las manos al portero Ángel Sánchez. Volvió a atacar Nacional, trata de emparejar el ritmo, trata de tener un poquito más la pelota. El equipo vestido de rojo en la noche de hoy. Cerquita del minuto 39. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y el lunes Benjamín Acebal enfrentará a Guaireña, esto en el Facundo de León Fossati, desde las 15 horas. Mismo estadio para 12 de junio ante el 3 de noviembre, esto a las 20 horas por la división intermedia. Correcto, bien. Juegos de la fecha 16. La pelota por el medio. La ralde. Este es Walter, finalmente. Walter Rodríguez. Jugó sobre punta zurda. El pase es bueno para Miguel. Se mete Benítez. Cerca del banderín. Amagó, se metió. Jugó por el medio. Toca, juega al fondo. Recupera Nacional. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio. Antes $55.500. Ahora contado desde $49.900. Promo a agotar stock. Redes @ Volkswagen en Paraguay. Pagar con QR Mango. Enviar o transferir dinero Mango. Pagar servicios Mango. Accede a créditos y cobra con QR y chatea desde la app. Mango, la nueva forma de vivir. La tarjeta en Ameliano, ¿para quién, Fernando? ¿El amonestado? ¿Cómo? Perdón, para Walter Rodríguez. Sí, durísima la infracción de Walter Rodríguez contra Orlando Gaona Lugo. Se le escapaba en velocidad a Gaona Lugo. Se barrió directamente a los pies. Me parece que lo agarró a la altura del tobillo. En la banca de Nacional protestaban roja. De buenas a primeras, a mí me parece bien la tarjeta amarilla. Veremos en la repetición a ayudar Matías si es que hubo un planchazo o algo más fuerte como para considerar una posible revisión. Insisto, aquí en cancha me parece correcta la tarjeta amarilla. Es el segundo en el partido. Gaona Lugo de Nacional, Walter Rodríguez ahora en Amelia. Viendo en el monitor, Víctor y Diego, la verdad bastante fuerte la entrada de Walter Rodríguez, podría ser revisado.
te parece que podría ser de roja. Entonces atentos a la determinación. Está Mario Díaz de Vivar en el VAR, que él suele tener a veces cuando está en el monitor es más riguroso que cuando está en cancha. Así que esperamos, de momento lo atienden dentro del campo a Onalugo. Por ahora solamente amonestado Walter Rodríguez. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 41 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. 0-0. Y su seguros Chaco. Mañana se juega el clásico blanco y negro. Olimpia Libertad Defensores a las 4 de la tarde. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y mucho más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Pedí tu moto Puller en Bristol. Incluye una cuota de regalo y chapa gratis desde 259.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, pelota para el fondo, sale Kili Roja. Sale el portero tricolor, juega sobre punta derecha. No pasó absolutamente nada, Víctor. No pasó mayores, quedó en tarjeta amarilla. Y recordamos, para que no haya confusión con el tema del reingreso de un jugador atendido en campo, aquí sí puede volver. Gaona Lugo está en la cancha, él no tiene que esperar un minuto porque el rival fue amonestado. En ese caso, el jugador inmediatamente puede continuar sin salir a un costado del campo. Excelente, Víctor. Cerca al minuto 42. Sigue el juego 0-0. Completamos la intermedia con los juegos del martes. Atlético Tempertarios recibirá Resistencia en el Erico Galeano, esto desde las 17 horas. E Independiente de Campo Grande en el Ricardo Gregor desde las 19:30 recibirá a Capiatá. Muy bien. La pelota para el fondo se mete Richard. Torales con la pelota, está dentro del área. A ver qué hace Torales, juega a la derecha. Entregó para el jugador número 24, Luis Ayala. Este juega para Franco otra vez para Ayala. Toca bien a Meliano. A ver a Meliano. El centro por arriba. A ver la ve azulada. Golpe de cabeza dentro del área. Marca Ramírez. Juega para el fondo. Y sale en esa zona otra vez el rebote de Walter. Movió para Franco. Toca a Meliano que busca el primero. Con el pecho juega bien. A ver Larralde movió de primera. Se metió Benítez. Cayó. No pasó nada. Y sale el portero de Nacional. Caricia Stop Maya hace 12 años consecutivos y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Cerca del banderín, saque de costado para la academia. Tupiro Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Insiste Nacional ahora, se mete Gaona Lugo con esa pelota. A ver qué hace Gaona Lugo. Amaga, se mete bien, ganó. Fondo de cancha. Vamos en el centro, mandó. Rebotó esa pelota en un jugador de Meliano. Pelota sobre la izquierda de Falabella. Movió Falabella por el medio. Revienta esa pelota el hombre de la vía azulada. Para el fondo tiene Coronel. Su arquero. Pelota al fondo. Sale Santiago Roja. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte. Número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Minuto 44, sigue 0-0. Con el préstamo PYME de Bancop, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Bancop crece desde la raíz. Mega Running en 2026 desde Punto Farma, 20 de septiembre. Costanera de Asunción, inscribite en eventrit.com.py. Mega Running de Punto Farma. Cerquita del minuto 45, Juan. Hace que tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram. Avanza Nacional, espérame, Juan. Está el gol de Gaona Lugo. Bueno. ¿Le sacan la pelota o pifió Gaona Lugo, Víctor? Justito le punteó de atrás Luis Ortiz. A ver, ataca Meliano ahora. Richard Torales. La marca de Gastón Benítez, Víctor. Firme Gastón Benítez. Hizo lo que su compañero no pudo hacer porque quedó mal parado Mauro Coronel. Salió al cruce con Richard Torales. Lo dejó fuera de circulación. Se fue nublando a medida que se acercó al arco. Corrió con la pelota dominada muchos metros. Torales se fue nublando. Cuando llegó a la última línea tuvo que hacer el pase al disparo al arco. Ahí estuvo atento Gastón Benítez. Impidió que siguiera avanzando. Se salvó Nacional en la anterior. No hubo falta. Le puntearon bien de atrás. Luis Ortiz fue protagonista para salvar porque ya Orlando Gaona Lugo hizo el movimiento como para el remate que al final no pudo acontecer. Marcamos, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco.
Ameliano Nacional están 0-0. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram, @energy.py. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezer y piscicoolers. Representa y distribuye Britan S.A. Después estamos con Fernando a ver si tenemos notas en una entrevista en sector preferencial. A poquito termina el juego. Sí, te escucho. Se jugarán 2 minutos más, iremos hasta los 47 aquí en el primer tiempo en Villeta. Muy bien, correcto, 2 minutos más y esto termina en su primer tiempo, Juan. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología Power Frame y su fuerza de arranque. Elegí Barta. Hasta el 2 de agosto en el ahorrazo supermayorista, hasta el 30% de descuento en artículos de temporada de invierno. Venía el ahorrazo supermayorista. Muy bien, saque de costado sobre la derecha, partidilla deportiva. El hincha que alienta 90 minutos necesita una garganta a la altura. Bucalex, benzocaína y neomicina de Laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. Novena edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. En 30 segundos termina este primer tiempo, Juan. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Apostala, es la única casa de apuestas legal del país. Sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. Saque de costado, pertenencia nacional. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Señoras y señores, se cierra primer tiempo nacional. Ameliano Nacional empata el 0-0. Fútbol a lo grande. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor Villela, con Fernando en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Fernando. Sí, Diego, estamos acá con un aficionado de Ameliano para preguntarle cómo está viendo el primer tiempo hasta ahora. Y bastante bien, solamente falta que Ameliano apriete un poquito más y así poder llegar al objetivo del gol. ¿Le parece que eso es lo que más le falta al equipo, definir en 3/4 para arriba? Porque está llegando bien hasta ahora con su sesión de toques. Sí, así mismo es. Solamente el puntazo final lo que le está faltando, porque bastante bien está jugando el medio campo para arriba. ¿Y cómo lo está viendo en la defensa Falabella con todo lo que se habló de él en la semana, que pudo inclusive salir del equipo? Y hasta ahora mismo no le veo ninguna falla porque el adversario no le está forzando a nada. ¿Y qué opinas rápido sobre el técnico Roberto Dani, que también en la previa, estos 2 meses, si pudo salir, si se pudo quedar, finalmente en Ameliano? Y es verdad que sí, porque se nota que su equipo está bastante bien parado. Y por más que se haya ido algunos jugadores, le está parando muy bien su equipo. Muchísimas gracias, señor. Palabra aquí de un aficionado de Ameliano en lo que está haciendo hasta ahora el primer tiempo en Villeta. Gracias, Fernando. Retornamos más adelante hasta tu posición. Se fueron los protagonistas al vestuario. Con el 0-0 muchas veces se tiende a pensar que un 0 es producto de un partido aburrido, y con sus cosas interesantes. ¿Puede mejorar? Claro que sí puede mejorar, pero dentro de todo los dos, o por lo menos vinimos con la expectativa de que los dos iban a presentar un estilo de juego, y lo están haciendo de esa manera. Ameliano respetando el balón, acatabla diría yo, porque las veces tuvo situaciones cercanas a gol, fue saliendo desde su arco, con el propio golero, con los centrales, retrocediendo si era necesario, acomodándose otra vez, dando un giro de jugada, y de esa manera llegando muchas veces acumuló 10, 12, 15 pases antes de profundizar, y eso como que hace pensar que por ahí el tranco que tiene Ameliano es lento. En realidad se nota que es el estilo, que tiene la paciencia como para mover y esperar el hueco necesario para las jugadas. Tuvo situaciones, tuvo remate de media distancia de Rodríguez, una de Luis Ortiz, otra que Richard Torales no supo hacer el último pase, una mala entrega de Larralde cuando Torales ya estaba destapado a la altura del punto penal, así que tuvo situaciones. Sí, quizás podemos decir que capaz le faltaría
una continuidad de jugadas sucesivas, es decir, pelotearlo a Santiago Rojas. Eso no pasó y no estuvo cerca de hacerlo Sportivo Emiliano en el primer tiempo. Creo que podemos decir posesión 55-45 a favor del equipo de Roberto Nani, porque hubo tramos donde fue más notorio el dominio de Nacional sin tanta secuencia, porque no llegó ni a 6-7 pases antes de intentar profundizar, pero por ejemplo hubo Adrián Benítez, peleó mucho solo, llegó a rematar en media distancia, llegó a tener alguna situación en la cual por empuje, por determinación se fue metiendo entre los centrales y tuvo permanente sensación de peligro hacia la portería de Nacional. Le faltó aparecer un poquito más a Don Lugo, tuvo 2-3 donde desbordó. En una metió bien el centro directo a la cabeza de Hugo Adrián, en otra se nota que no encontró al 9 o a otros jugadores destapados, por eso terminó dando vuelta y retrocediendo, pero en ese sentido quizás necesita un poco más de protagonismo ese lado derecho del ataque de la Academia. Tocó más la pelota Josué, pero a la par estuvo impreciso, porque en alguna amagó más de la cuenta de sacar el remate o abrir a su compañero que ya picaba por la izquierda, terminó perdiendo la pelota o retrocediendo excesivamente y al final lo que se perfilaba para ser de mayor peligro terminó quedando en la nada. Larralde el que estuvo ahí por debajo de lo que uno espera, porque Larralde tiene muy buen pase, mucho porcentaje de efectividad, hoy falló mucho, incluso en zonas calientes en la parte determinante, cuando Ameliano se iba acercando a la portería rival, estuvo errático en ese contacto con Richard Torales. A Torales hoy no lo podemos evaluar como definidor aún, porque no tuvo esa situación clara frente a porterías. Yo en Guaraní lo definía como el centro delantero que necesitaba 10 jugadas para meter un gol. Ahora no lo podemos evaluar en ese sentido porque todavía no tuvo esa situación propicia para convertir. Pero sí hizo otras cosas, por ejemplo, bajar pelotas, jugar mucho de espaldas, incluso lo sacó de su zona de comodidad a Mauro Coronel o a Gastón Benítez y ganó ese duelo porque muchas veces lo dejó fuera de circulación por velocidad, por poner el cuerpo, por desacomodarlo un poquito y así parecía que iba a generar algo más que al final no era, tal como la situación pintaba. Correcto partido hasta aquí de el jugador Falabella en el fondo, creo que fue el mejor entre los centrales porque Julio González se equivocó un poquito en el fondo y Falabella muchas veces estuvo para salvarlo. Correcto partido de los volantes de Nacional, que al comienzo tardaron un poquito en acomodarse, pero después fueron ganando ese duelo con Cabral, con Larralde, con Walter Rodríguez y estuvieron Fabricio Jara y Roberto Ramírez a partir de los 20-25 minutos con el equilibrio que requiere esta clase de partidos. Mirando qué opciones hay en la banca, tenemos a Jonathan Benítez, que es más bien volante fijo. Ahí no está el problema de Ameliano, pero Jonathan Benítez tiene buen pase y salida limpia. Por ahí, si Walter Rodríguez luce desgastado, puede ser una buena opción para recambio en el segundo tiempo del partido. Después queremos conocerlo a Camargo, a ver qué nos puede ofrecer, solo que ahí tiene que quitar Nani indefectiblemente a uno de sus extranjeros, entonces vamos a ver si llega a recurrir a Gabriel Camargo, refuerzo que vino para esta temporada. Freddy Vera puede ser picante, profundo por fuera. En Nacional, mirando qué tiene de opciones, Iván Valdés, tarde o temprano me parece que puede ingresar. Si es que quiere un acompañante de punta para Hugo Adrián Benítez, lo tiene a Lucas González, el entrenador Víctor Bernay, mirando nomás que tienen como posibilidades en la banca ambos entrenadores, que yo imagino estos nombres van a ser de la predilección de los estrategas como para poder recurrir si esto continúa 0-0. A mí me gustó el primer tiempo, es decir, no me llenó del todo, puede mejorar, claro que sí, lo subrayo una vez más, pero dentro de todo mantuvo un ritmo relativamente interesante, ayuda mucho el nuevo reglamento, no se paró permanentemente, no se tiraban por tirar los jugadores, no se cobraron las faltitas y eso colabora a que se pueda tener un movimiento sostenido de la pelota que le favorece mucho más al estilo pretende Ameliano con respecto a lo que quiere Nacional, pero obviamente Nacional también es otro
equipo que quiere ser tenso y para nada le favorecen las pausas. Así que dentro de todo, aceptable primer tiempo, hay opciones para mejorar, falta la cuota de gol que hace que crezca mucho más el nivel de cualquier partido y me parece, así como lo vienen jugando Ameliano y Nacional, podría llegar el tanto en la segunda parte del cotejo. Buen arbitraje de Blas Romero, 2 amonestados hasta aquí, los 2 de buena manera, Gaona Lugo, Walter Rodríguez, no se dejó impresionar en jugadores en las cuales se tiraban exageradamente los protagonistas, no cortó por cortar, así que yo celebro este nuevo arbitraje. Celebro, pero al mismo tiempo pongo punto suspensivo de cuánto durará. Ojalá sea las 22 fechas. Ojalá durante todos los partidos no tengamos discusión, tengamos un ritmo propicio para levantar el nivel del fútbol paraguayo, pero eso sí, mi temor es cuando empiecen a protestar los grandes, cuando empiecen a perder partidos por alguna que otra situación en la cual veamos un pequeño toque, una jugada que pudo ser sancionada de manera distinta, ahí es donde los árbitros se van a sentir presionados y ojalá no cambien su manera de cobrar de la misma manera sea, desde la fecha 1 hasta la fecha 22 en este torneo clausura. Tenemos todavía 5 minutos hasta que se reanude el partido aquí en Villeta, así que aprovechamos para escuchar a José Arrúa, técnico de Trinidense, gran victoria del equipo trinidense ayer en La Hoya, 2-1, ganando con visión, con buen juego, metió cambios ofensivos. También celebramos eso, cuando un técnico, por más de que su equipo sea inferior, se anima a jugar y le gana, como le ganó ayer Sportivo Trinidense a Cerro Porteño en Barrio Obrero. Escuchamos a José Arrúa, hablábamos este mediodía con él en Fútbol a lo Grande. José Arrúa, ¿cómo te va? Arturo, ¿cómo estás? Mucho saludarte. Acá te estamos elogiando, José. Muchísimas gracias, Arturo, muchísimas gracias. Una linda victoria, un partido difícil, pero bueno, ya pensar en Luque. El partido pusiste a Abreu y ayer Víctor le preguntaba, o te preguntaba, o a quién le preguntaba, Víctor. A José, en la conferencia. En la conferencia pusiste a Abreu, pudiste haber intentado mantener el resultado del empate. Muy jugado, con coraje y valentía, José, ¿o no? Sí, Arturo, pero bueno, son situaciones, momentos que vimos por ahí que podíamos hacer daño, ¿verdad? Porque yo creo que los cambios dependen también mucho del momento que ves. Así como dije contra Olimpia por ahí en el Capiatá cuando le sacamos el invicto, optamos por una línea de 5, ¿verdad? Por las circunstancias del partido, también la característica de jugadores que teníamos y bueno, lo que estábamos viendo en el partido, sabíamos que con jugadores de buen pie, con Abreu chiquito que te puede sostener, bajar una pelota y un Néstor, podíamos generar, ¿verdad? Y siempre decimos que los partidos a los grandes se definen en los últimos 20-25 minutos. José, ¿cómo planificaste y cómo lo hiciste con relación? Porque te vimos ademanes, gestos en el primer tiempo muy preocupados. No, y planificamos realmente ya desde la pretemporada. Todos los amistosos ya fuimos trabajando en base a este partido, con esa formación, tratando de trabajar, ser compacto, cerrar el medio, ¿verdad? Y lastimosamente, bueno, viene el gol tempranero de Cerro, pero rescatar que por ahí se siguió con la línea de plan, ¿verdad? Eso es mérito de los jugadores que creyeron también en lo que vinimos trabajando. Y bueno, pudimos empatar en el segundo tiempo. Yo creo que mejoramos bastante en cuanto a la precisión, ¿verdad? Y adelantamos un poco más la línea donde le incomodamos bastante a Cerro, y también de por ahí Cerro cayó un poco en la intensidad, entonces nos favoreció y gracias a Dios salió todo bien. Víctor Villalba, José Arrúa, ayer estuviste cara a cara. Sí, José, preguntándote, ya hablamos profundamente de Abreu, pero Junior Gamarra, ¿cómo lo viste en esos primeros minutos que tuvo? ¿Qué sentís que te puede dar atendiendo sus características para lo que pretendés con él en Trinidense? No, y bastante bien. La verdad que en el amistoso, bueno, en 2 amistosos convirtió 4 goles. Es un jugador que te genera, que tiene ocasión de gol y que tiene buena terminación, ¿verdad? Al comienzo por ahí le costó con nosotros cuando vino, porque físicamente le estaba costando, y yo creo que no va a dar mucho, ¿verdad? Ayer demostró, tuvo una ocasión de gol. Es un jugador que tiene buen 1 contra 1, tiene buen físico, buena velocidad, entonces yo creo que vamos a potenciarle, ¿verdad? Contento con él, contento porque vimos un crecimiento desde que llegó, ¿verdad? Se comprometió y está trabajando para poder darnos esa mano. Y la última de mi parte, José, ¿Bruno Valdés ya les confirmó que se queda o todavía sigue esa posibilidad latente? Porque pensaba con el partido que hizo ayer que mucho perderían si eventualmente él termina siendo transferido.
Y es lo que hablamos también, ¿no? De verdad, que bueno, un comienzo eso le transmitimos a Bruno, al Presi, ¿verdad? De que la importancia de que llegó Bruno con nosotros potenció, te da esa jerarquía ahí atrás, potenció a los jugadores que juegan con él, ¿verdad? Pero tenemos que esperar, ¿verdad? Somos conscientes que no podemos competir por ahí con una oferta de afuera. Pero bueno, siempre uno busca lo mejor para el jugador y siempre y cuando Bruno se quede, sabemos que nos va a dar una mano, así como está ahora de igual manera, ¿verdad? Está muy comprometido y bueno, que sea lo mejor, ¿verdad? Que si él encuentra algo mejor afuera, que es la carrera de un futbolista, uno entiende eso, el club y nosotros entendemos lo que hablamos con él y mientras tanto estamos ya metidos en el partido de Luque. Muchas gracias como siempre por el tiempo, José. Gracias a ustedes, un abrazo. Muchas gracias, José Arrúa. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Así teníamos las palabras de José Arrúa, técnico deportivo trinidense, tras el triunfo ayer 2-1 en la olla azulgrana. Van volviendo a poquito los protagonistas. En un ratito Fernando Cáceres nos dirá si hay variantes o no para la etapa complementaria. Ya retornan los de Nacional. Se espera del otro lado a los del Sportivo Ameliano, tratando de llevarse los primeros 3 puntos en este campeonato. De momento hay 0-0 aquí en la Fortaleza, ciudad de Villeta. Adelante, Fernando, ¿hay cambios? ¿Ves algo en Nacional, en Ameliano, algo que se venga para el segundo tiempo? Por el momento no, Víctor. Todo parece indicar que vuelven los 11 que salieron de ambos lados. Perfecto, ahí se van acomodando. Habla Gaona Lugo con Blas Romero. Habla Hugo Adrián Benítez con el árbitro. De a poquito la caminata lenta de los jugadores del Sportivo Ameliano retornando al campo de juego. Nos confirmaba Fernando que no habrán variantes, así que todo listo en cuestión de 30 segundos aproximadamente. Arranca el segundo tiempo, de momento 0-0 Ameliano Nacional aquí en Villeta, Diego. Muy bien, correcto, gracias Víctor. Señoras y señores, esto arranca, Juan. Apostala es la única casa de apuestas legal del país, sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala, cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bueno, correcto, muy bien. Gracias, Juan. Señoras y señores, vamos a cronometrar, vamos a poner en 0 y esto va a arrancar en su segundo tiempo y arranca la etapa final de este partido en la Fortaleza. Fútbol a lo grande. Monumental. Relata Diego Iván. Muy bien, la pelota sobre la punta zurda, sale en esa zona. Va buscando suavecita sobre el costado izquierdo. Ortiz está dejando para Benítez y otra vez por Ortiz, movió. Pelotazo largo para el fondo, corresponde cerca del banderín. Es lateral para la Academia. Tupirubicia, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Saque de costado, corresponde Nacional. Punta derecha, sector defensivo. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz, 640, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. Bloquea hasta un 94% del calor constante. Equipo encontraron Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota sobre la derecha, marca en esa zona. Falta de Gaona Lugo. Comete falta de Gaona Lugo sobre la izquierda. No dice Gaona Lugo, cae al piso el hombre de Ameliano. Estamos hablando de Miguel Benítez y corresponde tiro libre sobre la izquierda. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT, Se por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. ¿Qué tenemos? Fútbol brasileño, fútbol argentino, paraguayo, los equipos. En las ligas brasileñas, en la liga argentina, si tenemos alguna información, los datos a cargo de Matías. La pelota sobre punta zurda, vale en esa zona. Viene buscando esa pelota Cabral. Otra vez dejó sobre punta izquierda para Benítez. Este dejó para el fondo para Falabella. Toca la pelota, la ve azulada. Y en Argentina, 20 minutos de partido, sigue igualado 0-0 River Plate y Barraca Central. En el banco de Barraca, Juan Espínola y Rodrigo Bogarín. Excelente, muy bien, entonces Barracas y River están 0-0. Están los paraguayos como suplente. Pelota por el medio, sale Cabral, dejando bien para Ortiz. La marca sobre punta derecha, tiene Gauna Lugo. Está dejando por el medio. Otra vez esa pelota en el rebote de Gauna Lugo. Juega la Academia que busca el primero. Está moviendo sobre la izquierda, puso a ver, dejando cortita, mueve Prieto. Está dejando para Josué Colmán. Josué dejando ahora, movió para Prieto, levantó. ¿Dónde fue esa pelota, Víctor Villalba? Ahí es donde Nacional está teniendo problemas, porque Hugo Adrián siempre va a buscar el juego aéreo y nunca le llega un buen centro. La única fue forzada en el primer tiempo, donde desbordó Feliu
a la cabeza de Hugo Adrián, que encima estaba marcado por 2 y fue mancita hasta el portero. En esta imprecisión total de Richard Prieto, recuperó, robó en campo rival Nacional y en el último pase otra vez tuvo fallas el equipo de la Academia. Muy bien, recordando que Recoleta y San Lorenzo empataron 1-1. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago Benito Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo, tu parrilla preferida. En la intermedia para el partido de para mañana. 2 partidos para mañana. Carapeguá, Fernando. ¿Qué digo? Carapeguá, General Caballero. Y Fernando frente a Encarnación. ¿Qué pasó acá en esta jugada, Víctor? Y fue bueno el intento de Feliu. Encima fue teniendo un efecto raro la pelota. Se le movió en el camino a Ángel Sánchez. Parecía más cómoda. Se complicó más de la cuenta. Atento, no quiso problemas. La quitó a un costado. Buen intento de Nacional, que tuvo el primer remate al arco en este segundo tiempo en los pies de Juan Feliu. Estamos cruzando minuto 4 de este segundo tiempo. Whirlpool con el pacto de confianza RGO. Ya sabes, sin Fortini no hay Carolín. La pelota al fondo, sale Santiago Rojas, el arquero de la Academia. Juega punta derecha, movió, entregó para Coronel. Sostiene la pelota el zaguero central de Nacional. Baja otra vez su arquero. Le va a pegar por el fondo, sale Santiago Rojas. Materiales para la construcción, Ferropares y la solución, Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares a 43 años construyendo contigo. A todo ponerle Pistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Pistoni, pedidos al 0983-119-720. Pistoni, tecnología en lubricación. Cerquita al minuto 5 de este segundo tiempo, Falabella tiene. Falabella volvió para agarrarle. Este juega bien, pelota al medio para Cabral, otra vez para agarrarle, paró el argentino. Se quiere meter, dejó correr el árbitro porque no hay falta. Deja que siga el fútbol nomás. Viene en esa zona Ortiz. Ortiz movió otra vez para agarrarle. Está por la media cancha, jugó esa pelota suavecita. Balón por Remiro para Walter Rodríguez. Movió, soltó, toca la pelota Meliano. Con Wally podés manejar tu plata fácil y todo desde tu celular. Descarga la app Wally y revoluciona tus finanzas. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage, llévalo en cuotas de $375. Kia, movimiento que inspira. El partido continúa 0-0, estamos en la Fortaleza. Pelota de Gastón Benítez, juega sobre la izquierda. Está dejando cortita, puso bien. Movió para Vargas. Este pone para Josué, corre, se manda arriba. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Ameliano Nacional siguen 0-0. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargala, Copetrol, vamos. En Electroban llegó el tiempo de descuento. Secarropas María Gris, 1.800.000 al contado o 18 cuotas de 198.000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La pelota al medio, sale Walter Rodríguez para Ameliano. Está dejando la pelota para Larralde. Larralde movió a la derecha, entregando el pase corto a Boja, buscando a su compañero. Tiene en esa zona, para pelota al medio para Cabral. Cabral giró sobre media cancha, pone bien el balón sobre punta zurda. Se baja, para no tiene Benítez, logró el centro, tiró. Viene el despeje del hombre Nacional. Movió Jana, pone la pelota. A ver, viene para Hugo Adrián Benítez, Cañón. No hay falta, no. El árbitro de conseguir. A ver, viene otra vez Walter. Levantó Rodríguez, jugó en esa pelota para Ayala. Ayala movió, juega Larralde. Cuidado con Ameliano, cuidado con Ameliano. Cabral con esa pelota puso bien, dejó la derecha. Insiste, la da a su nada. Ayala tiene, movió, se equivocó, pero ¿qué pitó el árbitro finalmente, Víctor? Sí, es lateral para Ameliano porque se desvió en Sebastián Vargas. Primero dudó Blas Romero, después apoyado en Nadia Weiler, concede correctamente el lateral a favor de Ameliano. Igual le duró poquísimo la posesión. En esta regaló el balón Luis Ayala cuando volvía a tener una segunda chance el equipo local. Muy bien, cerca del minuto 7. Múnich Original, amigos, Soto y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeña, mejor cotización. Sarmiento casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Recoleta, San Lorenzo empataron 1-1. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Benito Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo, tu parrilla preferida. Para mañana 2 partidos, el clásico blanco y negro. Partido de juego de mañana. Con todos los compañeros para Olimpia Libertad. Con Arturo, Ricardo, con Víctor y los compañeros a las 4 y de fondo. Con los Jorge estamos.
Están para el juego Guaraní Sportivo Luqueño. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Ya sabes, sin Fortín no hay Carolín. 0-0 el partido, Juan. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que nos falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Expri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y también el desempeño superior. Expri, tecnología en movimiento. Este partido puede terminar 0-0, Víctor, o tendremos un golcito. Y empezó enredado el segundo tiempo. Yo pensé que íbamos a empezar de otra manera, pero hasta ahora Ameliano no encuentra los caminos. Nacional intentó con un disparo de media distancia de Feliu y tampoco tiene mucha posesión. Espero que se pueda ir destrabando. Hay opciones en la banca también, igual es temprano. Pero por ahora, si me preguntás directamente en este momento, sí, nos estamos encaminando al 0-0. Y para vos, Fernando, ¿termina 0-0 o habrá goles? Mínimo 1. ¿Para dónde? ¿Para Nacional o para Ameliano? Me reservo esta información. Diego. Sí, te escucho. A modo de información, Nacional nunca ganó en este estadio. Visitó 3 veces la fortaleza del Piquizurú, cayó en 2 ocasiones y empató en la última visita. Muy bien, excelente el dato. Excelente pelota a la derecha, sale la Ralde, juega punta derecha para Ameliano. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info al 021-248-8000. Opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con ¡golpe de cabeza! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Del Deportivo Ameliano de la B azulada. Richard Torales. Richard Torales saltó Richard. La pelota al ángulo derecho del portero Santiago Rojas. Y cuando estábamos justamente mencionando con los compañeros si tenemos el gol o no, y bueno, y así es la vida, y así es el fútbol. Ahora se dio nomás el gol justamente para Richard Torales. ¡Qué buen cabezazo! ¡Qué buen cabezazo de Richard! Y pasa a ganar Ameliano. Pasa a ganar el equipo del Flaco Nani. ¿Sabe cómo está la cosa? Acá en la Fortaleza. Se quiere hacer fuerte Ameliano. Por ahora gana por 1-0. Monumental. Dejando de lado un rato el libreto Ameliano, porque hablamos mucho de la posesión, salida limpia, pases desde su arquero más o menos para la elaboración. No, centro, cabeza y gol. Fabián Franco, ahora sí precisión absoluta, directo a la cabeza de Richard Torales, solamente tenía que elegir el lugar donde ponerla, deja parado a Santiago Rojas. ¿Teníamos algún temor? ¿Teníamos alguna duda de si esto se encaminaba al 0-0? No, dice Richard Torales. Golpe de cabeza, efectividad pura, pasa al frente en este segundo tiempo Sportivo Ameliano con el goleador que está de retorno. Tras paso por Guaraní, Richard Torales le da el 1-0 parcial al equipo de Roberto Nani. Momento del gol. 8 minutos, segunda etapa. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio y calidad de litro de aceite indica Diego Iván. Ameliano gana Nacional 1-0. Y su seguro Chaco. El centro fue de Franco, sobre punta derecha el centro. Perfecto el centro de Franco y el cabezazo de Richard Torales para poner la victoria por ahora de Ameliano. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info al 021-248-8000, opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Comes y Par. Promoteco de Sanizar. Beneficios con tarjetas Itaú hasta el 40% off, 10 cuotas sin intereses y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Sanizar, proyectando juntos. Gol de Torales, gol de Richard. Gana Ameliano Nacional por 1-0. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. En San Justo, Hierro, Ángulos, Penchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembé. Ventas al 0983-3088-13, redes San Justo, Hierros. Muy bien, trabajan los suplentes de Bernay. Los suplentes Nacional ya están trabajando en el aspecto físico, Fernando. Así mismo, instantes antes del gol de Ameliano ya se pusieron a calentar todos los suplentes de la banca de Víctor Bernay, así como también lo hacen los suplentes de la banca de Roberto Nani. Muy bien, correcto. Gana Meniano, gana por 1-0. Fortivitan, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitan de la Holanda. Una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida.
Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAES y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Acá el remate Ramírez se desvió en un hombre de Ameliano y corresponde tiro de esquina sobre la izquierda. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras y señores, tiro de esquina para el tricolor. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Adium. Señoras y señores, va a empatar Nacional o no. Hugo Adrián le pegó. Gol, 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 gol. Gol de Nacional. Hugo Adrián. Fuerte disparo de Hugo Adrián. Dentro del área. Aprovechó esa pelota puesta por el compañero. Y Hugo Adrián revienta la portería del portero Ángel Sánchez. Y empató nomás el tricolor. Se pone lindo el partido. Se pone lindo el partido. Empató Hugo Adrián Benítez. Empató la academia. ¿Sabe cómo está la cosa? Ameliano 1, Nacional 1. Monumental. Y aquí la voluntad que le pone a cada jugada a Hugo Adrián Benítez le da este premio, porque parecía una acción que se diluía, se enredó en el fondo. Ameliano no la pudo despejar nunca Julio González. Ahí puntea Orlando Gaona Lugo, se la deja servida a Hugo Adrián Benítez, que con el olfato de goleador siguió esa acción, permaneció dentro del área, sacó el derechazo, nada que hacer el portero Ángel Sánchez. Rápidamente empata Nacional. Pensábamos que iba a empezar a trabajar con la ventaja favorable a Ameliano el partido de otra manera, y no pasa nada de eso. En 3 minutos ya lo empata Nacional. Hugo Adrián, el autor del gol. Se pone lindo el encuentro aquí en Villeta. Momento del gol. 12 minutos, segunda etapa. 14 minutos ahora, el juego está 1-1. Pelota al menos para Jana. Jana movió. Pelota para el fondo, tiene en esa zona el polaco, juega su arquero. Le va a pegar largamente el arquero, le pegó Sánchez. El pelotazo sonaba arriba por la media cancha. Sentí la diferencia con Shelby Power, sentí el control, sentí la confianza, carga tanque lleno con Shelby Power. Hoy prepárate para sentir la diferencia. Afíliate a emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info al 218-4000, Caja Mutual. Señoras y señores, el partido está 1-1. La suerte te espera en Slot del Sol. Registrate y recibí 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com, juega con responsabilidad. Para mayores de 18 años. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Un saludo a todos los que están en sintonía a través de YouTube, a través de X, también a través de Twitter, en esas plataformas. Así que gracias por esa gran sintonía. Pelota por el fondo, sale Falabella, juega del fondo para Ameliano. Centro de Material de Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Material de Santa Rosa. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita, delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Recoleta, San Lorenzo empataron 1-1. Juan, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros aceite indica Diego Iván. Aquí está, 1-1. Y su seguro Chaco. Epa, se le va al arquero. En 2 tiempos atrás la pelota, Víctor. Así es, pero me parecía un poquito adelantado Richard Torales. Yo creo que si caía en los pies de Torales, esto se iba a anular por posición adelantada. Va a cambiar el ritmo del partido. Este 1-1 es distinto. Ya llegaron los goles. Como que se rompió un poco eso de media cancha o de paso lento en algunos movimientos. Ahora los dos van a insistir. Recién intentó Torales con esta acción que mencionábamos y rápidamente la réplica Hugo Adrián Benítez, remate a cualquier parte, es cierto, pero por lo menos volvió a tener actividad el 9 de Nacional. Muy bien, 1-1 en la Fortaleza. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Brasil, 16 minutos en el partido entre Santos y Chapecoense, 1-1 cada uno. Y en el banco del Santos, Gustavo Caballero. Muy bien, correcto. Excelente. La pelota para Hugo Adrián. Marca Falabella. Falabella tiene. Hugo se equivocó. Gauna Lugo tiene para Nacional. Juega bien buscando el segundo. No. A ver, se mete Jana. Puso. Y remató el hombre Nacional. Y esto el árbitro. Y acá piden penal. Víctor Villalba. Sí, fue Richard Prieto el que remató. Disparó por encima del travesaño. Y después se encuentra con el pie de Fabián Franco. Particularmente a mí me parece que el choque era inevitable porque Fabián se barrió
en busca de la pelota y Prieto termina definiendo y ya después, insisto, era inevitable, la inercia del movimiento hacía que fuera imposible que ambos paren su carrera. A mí me parece que está bien no sancionar penal, igual no descartamos que haya revisión porque quedó sentido el atacante tricolor. Muy bien, contigo, Juan. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Encima se sanciona córner, así que con menos razones penal, porque quiere decir que Franco toca la pelota y después se da el contacto inevitable. Tiro de esquina para Nacional. Tiro de esquina, Juan. Tupiro Visa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le pegó Josué, pelota en el aire, cabezazo por el medio, va marcando el nombre de Ameliano. Pelota a mitad de terreno. Whirlpool con el pacto de confianza Inigeo. Ya sabéis, sin Fortín no hay Carolín. El partido está 1-1 aquí en la Fortaleza. Compra chorizo su pizza, envía tu ticket al WhatsApp 0994-356-001 y participa. Cada semana sorteamos increíbles premios. Los asados se disfrutan con los productos Upisa. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Va a cambiar a Ameliano, Fernando. Así mismo, Diego. Cambios en la de un lado van a ingresar con la 16. Carlos Pavero con la 8. Steven Moreira. En breve confirmamos por quién. Bueno, Moreira el 8. El 16, ¿quién es? Repetime, por favor. El 16 es Carlos Pavero. Y también Fernández prepara cambio. Me pareció que llamó a Hugo Iván Valdés. Bueno, muy bien. Estamos con la información, Juan. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Vamos a los cambios en Ameliano, Fernando. Sí, se retiraron el 18 Luis Ortiz y el 15 Walter Rodríguez, el amonestado que tenía Ameliano. Ingresaron con la 8 Steven Moreira y con la 16 Carlos Pavero. Contigo, Juan. Fracción Parques de la Cordillera, Entratura y KQP, cuotas de 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camioneta es al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Nani busca frescura con el extremo Carlos Favero, casi no tocó la pelota en el segundo tiempo Luis Ortiz. Y particularmente, y lo dije en el comentario de entretiempo, pensé que si salía Walter Rodríguez iba a ser Jonathan Benítez, que terminó en muy buen nivel en la apertura, la primera opción. Lo pone Steven Moreira quizás también porque Steven tiene más juego aéreo, tanto defensivo como ofensivo, le da una opción más para pelotas paradas. Así que de ese lado interpreto el cambio, el ingreso de Steven Moreira. Posicionalmente no cambia nada con esta primera tanda de variantes, Roberto Nani. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro de aceite indica Diego Iván. 1-1. Y su seguro Chaco. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Fernando, cambia el tricolor. Sí, cambios en Nacional. Se retiran con la 27 Richard Prieto y con la 33 Orlando Gaona Lugo. Ingresan con la número 13 Leandro Mesa y con la 18 Hugo Iván Valdés. Muy bien, 1-1, Juan. Pagar con QR, Mango, enviar o transferir dinero, Mango, pagar servicios, Mango, accede a créditos y cobra con QR y chatea desde la app. Mango, la nueva forma de vivir. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, DPH, laminados y mucho más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Para mañana 2 partidos. Estamos hablando de Olimpia, Libertad y de fondo se van a enfrentar Guaraní Esportivo Luqueño. Bristol cumple 46 años. El televisor Win de 43 pulgadas, 18 cuotas de 119.000. Celular Samsung A16, 128 GB, 18 cuotas de 89.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cerca del banderín corresponde saque de costado para el tricolor. Tupiro Visa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El pelotazo en aro arriba. Va buscando esa pelota por el medio Gastón. Golpe de cabeza, pelota por el fondo. Tiene
Falabella. El pelotazo largo de Falabella con Richard Tonales. La marca de Coronel juega sobre la izquierda. Puso una pelota para Gastón Benítez. Este revienta el pelotazo largo arriba. A la derecha marca el polaco, el defensor de Ameliano. Repito, el partido aquí en la Fortaleza permanece 1-1. El balón por remelo para Richard Tonales. Se quiere meter Richard. Vino el cruce en la marca en esa zona. Buscando la pelota, Valdés pone la pelota para Kili Rojas. La pelota de Santiago. Juega el arquero tricolor. Mueve la pelota sobre el costado izquierdo. Caricia Top of Mind hace 12 años consecutivos y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. La pelota girando en esa zona. Moreira, Esteban Moreira con ese balón. Juega otra vez. Pelota para el fondo. Sale lentamente el polaco González. El capitán de Emiliano. Está dejando para Moreira. Balón sobre mitad del terreno. Levanta la cabeza el 8. A ver qué hace con esa pelota. Juega sobre la izquierda para Falabella. Falabella buscó a su arquero. Le va a pegar en esa zona al portero Ángel Sánchez. Baja a la derecha. Pone suavecita. Está dejando para el polaco. Sale del fondo advertido Emiliano. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. ¿Cómo está viendo el partido por ahora, Víctor? Y en este momento, después del empate, está un poquito mejor Nacional. Ameliano trata de tener una idea diferente con Favero, trata de equilibrar otra vez el medio con Esquivel Moreira. Veremos el ingreso de Leandro Mesa, que le da a la academia, porque Leandro Mesa tiene esa fortaleza física de ida y vuelta, centralizado porque está en posición de interior. E Iván Valdés es otro que entra con recursos interesantes para el ataque. Cambia su extremo a la derecha, cambia uno de los interiores, refresca también Nacional. Variantes bastante parecidas metieron uno y otro técnico aquí en Villeta. Muy bien, el partido sigue 1-1. Y a los 20 minutos del partido, del segundo tiempo, digo bien, entre Santos y Chapecoense en Brasil, ingresó el compatriota Gustavo Caballero. Correcto, ¿cómo está el partido, decías, Matías? Cae el Santos 2-1. Muy bien, cae el Santos 2-1. Pelota por el fondo, sale en esa zona. Falabella juega del fondo para Emiliano. Con el préstamo PYME de Bancoop, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Bancoop crece desde la raíz. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para todos los puntos del país y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerca al minuto 25 de este segundo tiempo. Pelota para la izquierda. Mal pelotazo largo de Gastón Benítez. Pelota al medio. Va en esa zona del campo de juego. Tiene Mesa. Juega para el tricolor. Hace que tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram, @energy.py. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan S.A. Ahora tiro otra pregunta. ¿Habrá un ganador para vos, Fernando? ¿Gana Nacional o gana Ameliano? Va a haber ganador. Para vos, Víctor Villalba. Sí. 1-1, Juan. Comprando 3 cubiertos Cubo, la cuerda es gratis. Te regalamos un montaje, alineación, balanceo y válvulas. Vení a Chacomer Cubo. Mejor en todos los caminos. La mejor forma de compartir con tus amigos es ahorrar juntos hasta el 25 de julio. El día de hoy, 40% de reintegro con tarjetas de crédito. Bueno, venía al ahorrazo super mayorista. Pero antes, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Diego Iván. Ameliano Nacional, 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. En el caso de Víctor Villalba se conoce porque su porcentaje, que de hecho escuchó todo el país, Víctor Villalba le dio a Ameliano. Es así, Víctor, ¿verdad? Le di a Emiliano, pero con eso no descarto que pueda ser Nacional el ganador. Me preguntaste, ¿va a haber ganador? Sí, yo creo que sí. Pero yendo a tu porcentaje, tiene que ser Ameliano, lectura comprensiva. Y ese fue mi pensamiento previo. Y para vos, Fernando, porque hace rato le pregunté a Fernando que habrá un golcito, pero no lo dio a conocer si es para Nacional o es para Ameliano. Ahora el partido está 1-1. Ahora debe arriesgar, Fernando. Fernando, para vos es un ganador. ¿De quién se trata? ¿De Ameliano o Nacional? Me reservo esa información, pero la que sí te doy es que se vienen 2 cambios en Ameliano y 1 en Nacional. Y ya estaremos con eso, muy bien. A ver, el árbitro, mira, observa los cambios. Ahora sí. Mira el árbitro, Blas Romero. Autoriza los cambios y estamos con la información. Informa Personal Flow, del internet más rápido del país. Sí, Fernando. Primero Nacional, se retira el 9.
Hugo Adrián Benítez ingresa con la 19 Lucas González. Mientras los que ingresan en la mediana son Gabriel Gamarra y Freddy Vera. Bueno, Gamarra, ¿qué número tiene? Freddy Vera el número 7 y Gabriel Gamarra el número 32. Camargo, me dice Víctor. El 32 es Camargo, el refuerzo de Emiliano. Camargo, perdón. Muy bien, correcto, Camargo, entonces 32. Voy a anotar acá, Camargo. 32, el 7, Freddy Vera, ¿verdad? Y el 7, Freddy Vera. ¿Quiénes se fueron, Fernando? ¿Tenés los que se fueron? Se fueron el 26, Julio César González, el polaco, y el número 24, Luis María Amari. Víctor. Luis María Ayala. Se fueron Ayala y Larralde. Ahí está. Perdón. Larralde, muy bien, Larralde y Ayala contigo, Juan. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Flaming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Flaming Estilo Campo, tu parrilla preferida. Víctor. Si Camargo va de interior derecho, Freddy Vera extremo a la derecha. Camargo es argentino, vino de la reserva de Vélez. De ahí trajo varios jugadores. Nani le salieron bastante bien en el torneo anterior. Por eso recurre nuevamente a la cantera de su club en Argentina, porque Nani hizo casi toda su vida jugando en Vélez Sarsfield. Ahora lo vamos a aprender a conocer. Camargo por Larralde, puesto por puesto. Freddy Vera por Luis Ayala, también puesto por puesto en ese cambio. Muy bien, aquí en la Fortaleza sigue el juego 1-1. Whirlpool con el efecto de confianza en Geo. Ya sabes, sin Fortín no hay Carolín. 1-1 el partido, Juan. El hincha caliente 90 minutos necesita una garganta a la altura. Pucalex, benzocaína y neomicina de Laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. Novena edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Recoleta, San Lorenzo empataron 1-1. Los cortes premium de Chartiviv llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Chartiviv, de sponsor oficial de la Albirroja. Apostala es la única casa de apuestas legal del país. Sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. Muy bien, la pelota para Favero, se mete Favero. El árbitro dice que no hay falta, no pasó nada. Pelota al fondo, sale el hombre de Nacional. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. La pelota al medio, avanza Nacional. La va buscando en esa zona del campo de juego. Tiene Jana pone por detrás. Movió suavecita, pelota para Vargas. Tiene Vargas con esa pelota. Juega, está dejando para Gastón Benítez, la tiene Gastón se manda arriba, ya pasó la frontera, campo rival de Meliano, jugó de primera, movió una pelota para Lucas González, pero va al cruce, va la marca, tiene ahora Meliano, buscando esa pelota en zona derecha, se mete Freddy Vera, la pelota de Vera, se mete Freddy, marca en esa zona Vargas, saque de costado, pertenece a Meliano, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro de aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, el juego en la Fortaleza sigue 1-1. Y su seguros Chaco. Aquí cerca del banderín corresponde saque de costado a la derecha para Meliano. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Saque de costado, pelota por el medio, se metió Camargo. Vino la pelota, la marca sobre punta zurda, pelotazo largo del zaguero de Nacional y otro saque de costado para Meliano. Bloquea hasta un 94% del calor con Santec y Ball. Encontralos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT, se pone muy. ¿Cuántos argentinos tienen en el campo de juego ahora? Sigue 4. No, ahora 3, porque salieron 2 juntos en la última tanda. Salieron Larralde, Ayala y entró Camargo. Así que en este momento Falabella, Camargo y Cabral. Correcto, Víctor. La pelota de Camargo. A propósito, Camargo movió a la derecha para Freddy Vera. Qué buena acción de Meliano. Va al centro. Pelota en esa zona de Coronel. Saque de costado cerca al banderín. Otra vez para Meliano. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras y señores, estamos llegando al minuto 31 de este segundo tiempo. La Plata Empeños y la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión
inversión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Es un zaguero central sobrio. No se complica Falabella en zona defensiva, Víctor. Sí, muy buen partido de vuelta de Falabella. Aparte tiene eso de ser central zurdo, que generalmente el que es zurdo se lo denomina o llama mejor la atención con respecto a otro central derecho que hasta puede jugar de segundo central. Tiene esa virtud, realmente bastante sobrio, siempre llegando a tiempo, buen juego aéreo, buen físico. Realmente cumple con requisitos de central más que interesante Andrea Falabella. Sí, señor, y no pudo hacer su transferencia a San Lorenzo Almagro, pero tendrá oportunidades, me imagino, más adelante, Víctor. Totalmente, con otros 6 meses buenos está para ir a otro lugar. Ya es la segunda que cae, porque antes de la apertura lo quiso Independiente del Valle, al final no se pudo, ahora San Lorenzo tampoco se pudo. La pelota al medio, avance Nacional, repito, el partido está 1-1. El balón para Mesa. Mesa tiene, juega a la derecha. Entregó esa pelota para Feliu. Feliu movió en la pelota para el fondo para Coronel. Este pone sobre punta zurda. Dejó suavecita para Gastón. La pelota de Gastón Benítez. Toca la pelota todo lento de Nacional. Gastón Benítez pone la pelota otra vez. Esa pelota a la derecha. Entregó para Kili Santiago Rojas. Este pone bien el pelotazo largo. Insiste Nacional. Acá hay falta. Para mí falta el árbitro de conseguir. Acá tiene que pitar falta. Pelota a la derecha. Va al buscapié. Pero da tiro de esquina, Víctor. Así es, porque Nacional seguía con la posesión y no me parece una jugada revisable porque Miguel Benítez impacta en la pelota primero antes de chocar contra el muslo de Leandro Mesa. Siguió con la pelota Iván Valdés, centro, es tiro de esquina para Nacional. Muy bien, sí señor, es tiro de esquina, Juan. Tupiro Vizea, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Muy bien. Se recupera de a poquito el hombre de Ameliano. Pelota quieta para Nacional. Informa Personal Flow del internet más rápido del país. Y en Argentina desde la 21:30 se medirán Lanús y San Lorenzo. Se perfila de titular en el arco de San Lorenzo Orlando Gil. Muy bien, correcto. Hay cambio. Estamos con información. Informa Personal Flow del internet más rápido del país. Cambia Ameliano, Facundo. Perdón, Fernando, te escuchamos. Asimismo, Diego se retira con la 34, Miguel Benítez ingresa con la 19, Jesús Abel Paredes. Quinto y último cambio de Roberto Nani. Muy bien, acá tiro de esquina pertenece a Nacional. El árbitro va a autorizar, le va a pegar a esa pelota. A ver, el hombre de la academia está sobre punta derecha. Valdés le pegó, tiró, pelota en el aire, cabezazo forzado, sale el portero. Seguro Sánchez, atrapa para Ameliano. Líquido para el radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, hasta silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. En Wally nos renovamos tu billetera digital siempre, pero renovada. Descarga Wally y maneja tu plata fácil. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. ¿Y el partido qué te dice, Víctor? Y en este momento está impredecible. Los dos siguen buscando con sus armas. Ya dejó de tener eso Ameliano de la posesión favorable. Nacional lo equilibró, hasta por tramos Nacional está mejor en ese aspecto. Me da la sensación que vamos a tener alguna importante en este cierre de partido, que todavía no está dicha la última palabra con este empate parcial 1-1. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Pero este estadio está... La Fortaleza, el estadio de Villeta. Fíjate, Víctor, digo por las casas que estamos viendo que están de frente a la cabina. Sin broma lo que voy a decir. Este estadio está muy alto, Víctor, o la cabina es tan alta. Sí, nosotros estamos en una posición muy alta. Por eso vemos todo el vecindario y diría yo ciudad de Villeta prácticamente desde nuestra posición. Un tema mejorar el estado del campo, porque una vez que estamos hacia adentro de la estructura, todo muy lindo en las tribunas, los accesos, o sea, los accesos pueden mejorar en realidad, los pasillos, mejor dicho, porque los accesos son caminos de tierra, hay que ser directos en ese sentido, mucho por mejorar, pero el césped, que es lo ideal para que los protagonistas, y más con el estilo de Ameliano se quiere jugar, el césped tiene que mejorar, o si no es muy difícil que se pueda ver una versión importante de ambas escuadras durante 90 minutos, porque empieza a medias el partido, con el fragor de la lucha se va levantando el pasto, la pelota da saltitos raros a partir de los 60-70 y eso definitivamente repercute en el rendimiento. Después, obviamente, lo otro que quede claro, Diego,
no es una crítica para Emiliano, es más bien para la municipalidad, porque los caminos los tiene que hacer la municipalidad de Villeta. Entramos todavía por camino de tierra, si es que llueve hay lugares que están llenos de barro. Eso sí, ya es un llamado de atención para las autoridades. Ahí no tiene nada que ver el Sportivo Ameliano. Por eso que Ameliano lo trae al Cerro 10 de la mañana al domingo, porque si este partido jugar anoche contra Cerro acá en este estadio, bueno, digo, por la iluminación, por lo que dice Víctor, la lumínica y demás, es muy peligroso, Víctor. Totalmente, hay 5 o 6 cuadras de oscuridad total cuando nosotros salgamos. Insisto, ahí le quito responsabilidad a Emiliano. A partir de que uno entra al predio del estadio, todo muy lindo, pasillos, tribunas cómodas, se ve bien desde cualquier lugar, pero en los alrededores se necesita bastante trabajo y ya queda a cargo de las autoridades municipales de Villeta. Contigo, Juan. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo, tu parrilla preferida. Hay 2 cambios en Nacional. El 15 y el 36 van a pisar el campo de juego. Whirlpool con el pacto de confianza y ligeo. Ya sabéis, sin Fortín no hay Carolín. Sí, señor. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Fernando. Sí, Diego, se retira con la 25 Roberto Ramírez, ingresa con la 15 Ángel Pica Lucena. El otro cambio del 36, entra Franco Peloso, se retira el 10 Josué Colmán. Contigo, Juan. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegís Kia Sportage, llévalo en cuotas de $375. Kia, movimiento que inspira. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol. ¡Vamos! Muy bien, estamos aquí en la Fortaleza. Precioso estadio. Realmente muy bonito el estadio de Ameliano. Y la cabina, espectacular la cabina. De primer nivel. La pelota por el fondo sale Gastón, pone la pelota Benítez para Lucena, falta ahora, pita el juez, tiro libre del fondo para el tricolor. En Electroban, lavarropa automática HD Play, Michelle, 6 kilos, 1.600.000 al contado, o 18 cuotas de 183.000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Amonestado Favero, Fernando. Asimismo, amonestado 16, Carlos Favero. Único amonestado en cancha, ya que ya se retiraron Walter Rodríguez y Orlando Gaona Lugo. Muy bien, cerca de los 40. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel, escribinos al 0991-712-856. Clínica SPS, cuida tu salud con el respaldo de Comestipar. Por ahora se están frenando en esta primera fecha, se están neutralizando. Digo esto, los equipos de Ameliano Nacional, por ahora 1-1. Vamos a ver si habrá ese famoso golcito, el gol de la victoria, si es para el Avián Zulaga o si es para el tricolor. Vamos a ver, quedan minutos aún en juego, quedan varios minutos en juego, cerca de los 40. Promo de Cosanizar, beneficios con tarjetas Itaú, hasta el 40% off, 10 cuotas sin intereses y 5% adicional con Visa Itaú Pay. Sanizar, proyectando juntos. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que nos rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Esto es Fútbol a lo Grande por Monumental, en la 1080M. Sintoniza y listo. Así de fácil, marcamos el tiempo de juego, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro aceite indica Diego Iván. 1-1. Y su seguro Chaco. 1-1 por ahora, recordando que por ese mismo marcador, ¿qué digo? Iba a decir Resistencia. San Lorenzo y Recoleta empataron 1-1. Diego, y a modo de dato, el recién ingresado Franco Peloso es el segundo extranjero más joven en la historia en debutar con Nacional. Debutó con 20 años y 192 días. ¿Escuchaste, Víctor? Buen dato. Él había debutado en un partido, recuerdo que fue toda la familia en cancha de Nacional el torneo pasado. Justamente contra Ameliano. Él viene de Encarnación, vino él, ¿verdad, Matías? Exactamente. Previamente estuvo en Rosario Central. En Rosario Central, tenés razón. Recuerdo que estaba toda la familia, ingresó en minutos finales en ese partido que mencionabas. Y ahora vamos a ver si tiene mucha oportunidad. Ya de entrada, primera fecha, Bernay lo hace jugar a Franco Peloso. Sí, señor. Minuto 41, Juan.
Expri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Expri, tecnología en movimiento. Pecho Burger, hamburguesas de pollos económicas en paquetes individuales, cocinas preparadas y a disfrutar. Pechugón paraguayo como vos. Llegó Mesa, levantó el centro Mesa, no se fue la pelota. Esta sobre punta sur y va a valer. Ahora sí se fue la pelota, sí, Víctor. Sí, me quedó la duda, Matías. ¿Quién es el primero, entonces, el extranjero más joven que haya jugado en Nacional? Maximiliano Garrone, que está a préstamo a Rubio Ñu, 19 años y 62 días. Él había jugado el torneo pasado, ¿verdad? Sí, contra San Lorenzo, el partido que empatan 0-0 con 2 hombres más Nacional. Muy bien. Excelente, Matías, con los datos. El partido toma 1, Juan. En San Justo Hierros, Ángulos, Rancho Las Chapas y mucho más. Acceso Sur casi perpetuo, Socorro Ñembé, ventas al 0983 30 88 13. Redes San Justo Hierros. Fortivitano, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de la Holanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Muy bien, veremos si está el golcito, el famoso golcito por ahora. Por ahora se están frenando, claro. Esto recién arranca. Digo, Nacional, Ameliano. 1-1, Juan. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota en su derecha. Va saliendo el tricolor. No pudo Falabella, la pelota en la izquierda. Avanza Feliu. A ver Nacional. Feliu colocó. Se desvió esa pelota. Iba por el medio, tiene Lucena. Deja otra vez Lucena. Cardoso Lucena. Juega para la academia. No podés almorzar porque estás a full con 1000 cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Adium. Sentí la diferencia con Shelby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power hoy. Y prepárate para sentir la diferencia. A ver, cuidado con esta. Meliano está. No está. No. Richard Torales. Víctor Villalba. Increíble lo de Richard Torales. Arco vacío. En su defensa estaba en un ángulo muy difícil y pelota de sobrepique. Quiso reventar el arco con zurda. Pelota que va al vecindario antes que la portería de Santiago Rojas. Descoordinación en el fondo porque terminan chocando Gastón Benítez y Santiago Rojas. Era Mauro Coronel, perdón, el de la jugada. En vez de reventarla, Mauro Coronel quedó un despeje corto. Santiago Rojas había salido casi de manera accidental sobre el final. Se lleva el premio mayor. Ameliano desperdició Richard Torales. Minuto 44. Afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000. Solicítalo ya. Caja Mutual. Slot del Sol es tu casino de la suerte. Registrate y recibe 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Fernando, el flaco Nani, ¿en qué equipo se retiró del fútbol profesional? ¿Con qué camiseta? No te Roberto quiero Nani. dar la adivinanza, pero creo que en Vélez, No, ya que es el pibe de azul. no, acá en el fútbol paraguayo. Yo sé, señor. ¿Cómo? Yo sé, señor. A ver. ¿Nacional? Brillante. Contigo, Juan. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago de libre al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro de Material de Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. ¿Cuánto más de adición, Fernando? Se adicionó 4 minutos más y adicionando a lo que decía Víctor, que la pelota de Torales se fue a las calles de Villeta. Desde mi posición al menos ya se puede ver a niños jugando. ¿Qué pasa, Víctor? Está perfecto el aporte de Fernando. Y sí, queda una pelota por el patio de los vecinos, detrás del arco. No, porque la hizo volar realmente Richard Torales. El lamento de la gente de Ameliano, lo que perdió el ex guaraní en esta situación. Muy bien, de a poquito termina el partido, Juan.
Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Muy bien, señoras y señores, este partido corresponde a la fecha número 1 del torneo clausura. Mañana prosigue con dos partidazos en realidad, pero el plato fuerte, sin ninguna duda, es el clásico blanco y negro. Olimpia, a estadio, me imagino, estadio repleto, salvo las localidades que pertenecen a Libertad. El resto será todo Olimpia. Olimpia Libertad a las 4 y de fondo Guaraní Sportivo Luqueño en Capiatá. Energigas, llega hasta tu casa, rinden más. Las instalaciones gratuitas. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Compra chorizo su pizza y envía tu ticket al WhatsApp 0994-356-001 y participa. Cada semana sorteamos increíbles premios y los usados se disfrutan con los productos su pizza. Muy bien, la pelota para el portero, sale del fondo el portero de Emiliano. Urizal, sede central de España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Urizal, residencial La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Señoras y señores, el partido está 1-1 y esto termina, Juan. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio, antes de $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo agotar stock, redes @ Volkswagen en Paraguay. Pagar con QR, Mango, enviar o transferir dinero, Mango, paga servicios, Mango, accede a créditos y cobra con QR y chatea desde la app. Mango, la nueva forma de vivir. Muy bien, esto puede terminar de esta manera, puede terminar 1-1, Esto puede terminar así 1-1. Vamos a ver, pelotazo largo. Después Matías nos va a repasar cómo está quedando la tabla. Importante hacer el repaso, claro. Esto recién arranca, pero será interesante un poquito conocer los equipos que ya ganaron, cómo está quedando en esta primera fecha la tabla y de igual manera, tema promedio, porque Rubeñú perdió su partido, Rubeñú perdió frente a 2 de Mayo, 2 de Mayo suma los puntos, se va un poquito más tranquilo 2 de Mayo en lo que tiene que ver con el promedio de otros equipos. A ver, Lucas González para Nacional, se desvió esa pelota, tiro de esquina, Víctor. Y la tuvo Lucas González, metió el centro para Valdés, que yendo hacia el área chica, justito punteó. Me parece que fue Julio González el que la quita al córner. Se salvó Emiliano. Me hizo recordar mucho la última jugada argentina ante España, más o menos con ese perfil, no tan cerca del palo como ese rebote que intentó Senesi en la final del Mundial, pero en la acción en sí, pase previo y centro, bastante parecida a la jugada. Se salvó Emiliano, el último córner lo tendrá Nacional. Tiro de esquina para el tricolor. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras y señores, está terminando el partido. Pelota en el aire, cabezazo defensivo. Pelota a la derecha, sale otra vez Nacional. Trinidense y 2 de Mayo son los primeros del campeonato, ambos con 3 puntos. Nacional, Recoleta, Ameliano y San Lorenzo 1 punto. Y viendo la tabla de promedios, los últimos, Deportivo San Lorenzo con 0,682 y Rubio Ñu con 1.045. Luqueño está cerca con 1.164. Excelente, muy bien. Esto terminó. Ya está. No el partido. Hasta acá dijo el árbitro. Señoras y señores, termina el juego. En la Fortaleza, Ameliano y Nacional empataron 1-1. Fútbol a lo grande. Monumental. Relato Diego Iván. Quedamos con Víctor Viñalba, con Fernando en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo, tu parrilla preferida. Vamos hasta tu posición, Fernando. Sí, escuchamos a Roque Santa Cruz. Un partido mucho más controlado en ambos equipos, pero bueno, es el comienzo, hay que tomar nota y apuntar las cosas que hay que mejorar.